Es martes 8 de septiembre y les damos ya la bienvenida a la redacción abierta de la mañana en El Toro Televisión. Les vamos a acompañar durante las próximas 2 horas para ofrecerles toda la información relevante y, por supuesto, sobre todo, el mejor análisis. Hoy estamos pendientes de en lo que se refiere a la información del Consejo de Ministros, que está siendo presidido por el presidente Pedro Sánchez desde las 9 en punto de la mañana, y sobre todo de su comparecencia a las 4 de la tarde en el Senado y a petición propia para informar de la gestión del Gobierno. Estará acompañado y suponemos que aplaudido y jaleado por varios vicepresidentes y ministros. No se vayan, porque además tenemos que fijarnos en las nuevas noticias que afectan a Podemos, a la formación morada, en lo referente al caso de la presunta financiación irregular. Julio Ariza, muy buenos días. Buenos y santos días a todos. ¿Qué tal? Qué barbaridad de temas tenemos hoy. A ver si nos da tiempo. Bueno, a todo. vamos a ver. No es que tengamos una barbaridad de temas. Lo que seguimos teniendo es a unos señores que marcan la agenda de lo que debe hablarse. Deciden, pues por la mañana o ayer por la tarde, se sentaron y dicen, oye, a ver, macho, mañana las teles, la radio, tú... Esto de Podemos se pone muy complicado porque Neurona, ya le hemos dicho a los fiscales, a Dolores, que hable con los fiscales para que solo lo de Neurona, lo de Kinema, todo lo demás, todo lo que hay de Pablo Iglesias, eso, oye, vamos a taparlo ahora porque no nos interesa, chico, porque Pablo se ha comido el marrón de la fusión de Bankia y la Caixa, se están portando bien, oye, por ahora no nos interesa mucho eso. Entonces, teníamos en la recámara, acordaros, una cosa de Cospedal y Jorge Fernández. ¿Te acuerdas cuando Cospedal, López del Hierro y Villarejo hablaban en Génova, salieron las cintas? Eso tuvo un cierto rebomborio, pero ya, bueno, ya pasó, porque era cosa de Villarejo, que ya se sabe Villarejo, tal, porque desprecian a Villarejo, al que tienen en la cárcel por 3 años en prisión provisional, cuando yo creo que lo que deberían hacer es juzgarle de una vez, y si es culpable lo mete, y si no, pues para afuera. Bueno, pues todo eso... Lo han metido en un cóctel y le han dicho, oye, ¿qué podemos hacer? Mira, vamos con Cospedal y con Jorge Fernández. Ojo, que yo, y en esta casa, cuando salió eso, dijimos que era un tema gravísimo, que habían usado fondos reservados para hacer algo, para cometer un delito. O sea, no es que hubieran utilizado fondos reservados como los GAL, que se repartían joyas con las mujeres de los ministros. No, algo mucho peor. Y ya aquello era muy malo, porque esto es un GAL chiquitín. O sea, esto que han hecho los principales líderes del Partido Popular deja al Partido Popular a los pies de los caballos, pero ya lo había dejado, porque esto salió hace 2 años. Esto no es de hoy. Esto sale hoy y va a ir a todas las portadas, a todos los medios, y va a estar en todas partes porque interesa ahora. A ver si nuestros espectadores, que son muy inteligentes y están muy bien informados, saben perfectamente que aquí va de cortinas de humo, aquí va de marketing. Entonces va de utilizar lo que interesa cuando interesa. Nada más que eso. Y, además, en temas de justicia, mientras Dolores Delgado, la que llamó maricona a Marlaska, la que habló de información vaginal, la que denunció a sus compañeros del Supremo en Colombia con menores, la que se reunía con Villarejo y con otros comisarios corruptos, esa señora es la fiscal general del Estado. Entonces, no se puede olvidar, porque los fiscales, digamos, que ella ha puesto como responsables de las distintas áreas de la Fiscalía, las más importantes, las más sensibles, responden a una persona que estaba implicada en todas estas cosas y que es la íntima amiga de Baltasar Garzón. Y Baltasar Garzón es el abogado defensor de Enrique García Castaño, que es quien denuncia todo esto. A ver si lo entendemos. O sea, todo eso el círculo está cerradísimo. Y yo digo una cosa, vamos a hablar de eso en esta casa, seguro, porque nosotros hablamos de todo. Pero no vamos a dejar de hablar de Pablo Iglesias, porque la corrupción que Calvente ha denunciado en una querella o en una denuncia que presenta ante la Guardia Civil en primera instancia en un juzgado de Barcelona, y que pasa ya al juez Escalonilla en el 41, creo que es el 42, de los de Plaza de Castilla, y en la que Calvente dice textualmente que Podemos se ha convertido en una organización criminal. Estamos hablando de un partido, no del Partido Popular de hace 10 años y que cometió esas cosas, sean juzgados. No, estamos hablando de un partido que está hoy en el gobierno y cuyo asesor jurídico y jefe de la asesoría jurídica dice que es una organización criminal. A ver si nos entendemos. Y eso sí es grave hoy.
Podemos hablar de hace 10 años y podemos denunciar, como ya denunciamos lo que hicieron Jorge Fernández, Cospedal, López del Hierro y el propio secretario de Estado, que ahora se arrepiente y llama miserables a aquellos a los que sirvió con una, en fin, falta absoluta de responsabilidad. No, lo que hoy es importante para los españoles de hoy, para los que hoy, mañana y pasado ya no van a poder comer, es que el gobierno está en manos de personas que dan las subvenciones de las que luego hablaremos, es decir, que cogen el dinero público y lo utilizan de forma completamente injusta e inmoral. Y eso afecta a la vida de las personas hoy y mañana y pasado. Lo que hicieron Cospedal, Jorge Fernández, afecta a la credibilidad de determinadas instituciones como el Partido Popular, que debería apresurarse, dar de baja inmediatamente a todas esas personas, como debió hacerlo hace 2 años cuando escuchó a Dolores de Cospedal en una cinta que no había que demostrar, la escuchamos todos, diciendo, oye, vamos a investigar a Arenas, vamos a investigar al otro, con un comisario que estaba en activo. Y no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada porque a esos comisarios los han utilizado todos los gobiernos que han sido. Porque en cuanto llega alguien al gobierno, siempre hay un policía corrupto que le dice al oído, oye, yo esto te lo puedo arreglar. Siempre lo hay. No hay un guardia civil, no. Hay un policía cercano que le dice, esto te lo puedo arreglar. Y siempre es en beneficio de ellos y contra terceros. Y es lo que tenemos sobre la mesa. Lo que tenemos es una operación que pone en marcha toda la maquinaria, que está perfectamente controlada por todo el dinero que lleva saliendo del gobierno en los últimos 5 meses hacia las televisiones y los medios de comunicación, diversos medios de comunicación. Y en esa operación está, oye, la agenda de lo que se va a hablar la ponemos nosotros. En esta casa la agenda la ponemos nosotros. La ponemos nosotros. Y cuando hacemos la agenda, pensamos en los espectadores. No pensamos ni en el gobierno, ni en el IBEX, no, pensamos en los espectadores. En contarles las cosas que están ocurriendo y que son importantes de verdad. Y pensamos en que no haya 2 Españas, como están pensando ellos, que fracturar constantemente la sociedad, entre los que llevan mascarilla y los negacionistas, entre los de la guerra civil y los de la otra guerra civil, entre los rojos y los azules. No, 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 no. Nosotros estamos en que las únicas 2 Españas en las que creemos que quedan son la de los que van a cobrar la nómina seguro y la de todos aquellos que no sabemos si vamos a cobrar la nómina. Y todo lo demás es una engañifa. Ni rojos, ni azules, ni guerra civil, que fue en el año 36, y de eso hace 86 años, o ya no sé si son 86 o 90, no, 80 años, ¿no? 80 años de la guerra civil. Oiga, no nos tomen más el pelo. Entonces, esperen en este programa y en los programas de esta casa que hablemos de las cosas de verdad, no de las pantallas ni de las cortinas de humo que nos quieren poner delante. Así lo vamos a hacer, desde luego. Josep María Francas, buenos días. Nada que añadir. Imposible decir nada más. Hombre, puedo añadir algo, que todo eso viene de un poco antes, o parte de eso viene de un poco antes, en ambos casos. En el caso del PP, de los famosos papeles de Bárcenas, que alguien aún nos tendrá que explicar qué son, qué había y qué dejaba de haber, y en el caso de los chicos esos de Podemos, de la financiación del partido que en su momento se acusó desde Venezuela y compañía, que algunas veces alguien no ha elevado a los tribunales, pero lo ha elevado tan mal que han conseguido que se sobresiguiera la causa, cuando sabemos que ha habido financiación. Lo que pasa es que tendrá que llevarlo a alguien bien llevado. Asís Timmermans, buenos días. Muy buenos días. Qué alegría que estés aquí porque el tema Podemos lo conoces bastante bien. Bueno, yo siempre digo que no es que conozca a Podemos especialmente bien, sino que conozco bien a los de Podemos. Entonces, conociendo cómo son los personajes, el resto sale es... solo. Claro, el resto sale solo. Entonces, vamos, como presentación y solo para apuntar 2 cosas de las que manifestaba Julio Ariza, yo creo que es importante hablar de las cosas pasadas cuando no se han resuelto, cuando siguen incidiendo sobre la actualidad. Entonces, aquí en esta casa, y siempre que me han puesto un micrófono delante en otras casas, hay una cosa que he dicho una y otra vez, que es que el Partido Popular, no solo el Partido Popular, pero la oposición, no debería haber dejado un solo día sin sentarse a la puerta del Congreso hasta que fuera destituida inmediatamente Dolores Delgado, no como fiscal general, sino como ministra de Justicia ya en su momento. Es decir, se nombró ministra de Justicia una persona que de forma manifiesta no es que había estado
conchaveando con un delincuente, sino que había estado intercambiando información. Cuando Dolores Delgado empieza a decir de que si hay unos fiscales que van con menores en Colombia, o de si no sé qué persona es maricón, según palabras de ella, no está frivolizando, lo que está es intercambiando información con alguien que se dedica precisamente a comprar y vender información y utilizarla para extorsiones. Por lo tanto, eso es la ministra de Justicia, y lo gravísimo es que el Partido Popular y la oposición no haya dejado pasar eso. Es decir, no, debía estar sentado todos los días, haberlo llevado a tribunales internacionales, a todo lo que fuera, sin parar. Eso es una cosa como gravísima. No te pueden poner un delincuente o un presunto delincuente como ministro de Justicia. Y lo segundo, y soy breve, es que a mí Podemos, perdonad en fin, iba a decir la herejía, me recuerda a esa película, me recuerda a la maravillosa película de Sergio Leone, Érase una vez en América, aunque en feos y en tontos. Porque Podemos no es que sea un grupo político que sea degenerado, eso que dicen que se ha hecho casta, no, ¿qué va? O sea, quien sabe de Podemos saben que era un grupo de golfillos con causa. Es decir, Iglesias ya trapicheaba con pagos B en su televisioncita, en políticas intimidaban físicamente a los que repartían propaganda pro vida, se iban y se emborrachaban y cantaban la Internacional, y luego iban a los cursos de verano de izquierda anticapitalista y decían que vamos a pegar a los fachas de Intereconomía. Es decir, ya eran un grupo de golfillos que ahora ya no son un grupo de golfillos. ¿Por qué? Porque ahora no manejan esa fuerza física, esas amenazas y esos 4 duros o ese dinero que recibían, sino ahora que manejan muchísimos millones, tanto los millones que le han venido de países o gobiernos totalitarios extranjeros, como el cuantiosísimo dinero que de los fondos públicos financia su actuación en favor del totalitarismo y en contra de la libertad de los españoles y de la existencia misma de España. Y eso es todo lo que tengo que decir sobre Podemos. Hemos empezado fuerte, como ven. Volvemos al asunto de Podemos enseguida, pero vamos a ir por partes. Antes de nada, Cristina Ramos, buenos días. Claves del día. ¿Qué tal, María? Muy buenos días. Pues para comenzar este avance tenemos que hablarles de coronavirus, porque de nuevo hemos vuelto a conocer las cifras. Ayer avanzábamos que el Gobierno y Sanidad mantienen ese silencio informativo durante el fin de semana y no sabemos cuántos contagios se han producido. Ya hoy sí podemos avanzarles que España se ha convertido en el primer país europeo en superar el 500.000 de contagios por coronavirus, con los más de 26.500 casos que hemos conocido en tan solo 3 días. Es por ello que para intentar ganarle la batalla al COVID-19, Gobierno y Sanidad, dicen, ellos trabajan sin destajo para encontrar la vacuna. Ayer nos adelantaban que España podría recibir en diciembre 3 millones de dosis de dicha vacuna. Vamos a escucharlo. Europa va a comprar un portfolio de vacunas. Yo creo que van a ser un mínimo de 7 y un máximo de 9. Estamos comprometidos todos a guardar confidencialidad sobre los términos exactos de las negociaciones. Se ha conocido ya que de momento hay un contrato firmado con AstraZeneca, Universidad de Oxford, según el cual si los análisis clínicos, y es importante este condicional, si los análisis clínicos superan las debidas garantías, a partir de diciembre estarían en condiciones de suministrar dosis. En el caso de España, llegarían, en diciembre recibiríamos en el conjunto de Europa unos 30 millones de dosis. En el caso de España nos tocaría posiblemente un 10%, por lo tanto 3 millones de dosis. Bueno, y más allá de estas negociaciones que mantiene todavía a día de hoy el Gobierno con los sanitarios, donde también tiene puesto el foco el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es en el independentismo. Porque sí, ayer volvieron a conversar el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar ponerle fecha a esa mesa de diálogo que ya sabemos se va a celebrar en Barcelona. Ambos equipos se van a estar reunidos porque, según ha informado la Generalitat en un comunicado, Sánchez y Torra han acordado que sus gabinetes trabajen un orden del día con unos contenidos en los que el presidente catalán ya ha advertido que quiere incluir el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía.
Y tengo que avanzarles otro asunto, aunque ya lo hemos hablado en esta mesa, parece que vuelven a resucitar los fantasmas del Partido Popular, porque sí, Pablo Casado va a tener que volver a escuchar todos esos temas que salpicaron durante tanto tiempo a los populares, porque inaugurado ya el año judicial, el PP tendrá que volver a recordar la financiación irregular que denunció Bárcenas, la conexión entre Cospedal y Villarejo, las maniobras orquestales en el Ministerio de Interior de Fernández Díaz y la pregunta que tantas veces fue planteada y tantas veces quedó sin responder. ¿Qué sabía Mariano Rajoy de lo que hacían sus colaboradores más cercanos? ¿Hasta dónde llegaba su participación en las decisiones que tomaba el entonces ministro del Interior y la entonces ministra de Defensa? Porque ya hemos sabido que la Fiscalía implica a Cospedal y Fernández Díaz con el espionaje de Bárcenas. Hablamos del caso Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción cuenta con varios SMS y notas sustraídas del teléfono de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, hablando sobre la operación Kitchen, incluyendo un mensaje aportado en una comparecencia en sede judicial por el comisario Enrique García Castaño, en el que señala que este exalto cargo del Ministerio del Interior en la época del PP sostuvo en un mensaje que su imputación conllevaría probablemente la citación en los tribunales del expresidente del gobierno Mariano Rajoy. Así consta en el informe en el que los fiscales del caso Villarejo piden la imputación del entonces ministro del Interior Jorge Fernández Díaz por tener un conocimiento en detalle de la operación Kitchen para sustraer documentación comprometida del extesorero del PP Luis Bárcenas. El escrito sirvió también para citar a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal. En diversas conversaciones judicializadas, Francisco Martínez corrobora esta idea al apuntar a la responsabilidad de su superior inmediato en Interior, Jorge Fernández Díaz, de Cospedal o incluso del entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Bueno, ya por último, recordarles que la Comunidad de Madrid sigue realizando esa vuelta al cole, porque hoy algunos colegios de la capital han vuelto a inaugurar, a reabrir sus clases. Aún así, los reproches y las acusaciones a la presidenta Isabel Díaz Ayuso siguen sin cesar. Es por ello que ha vuelto a responder con las cámaras de televisión, asegurando a los padres que la vuelta al colegio de los más pequeños de la casa está garantizada. Cuenta con unos planes nuevos de actuación que son estos, nos lo cuenta ella misma. Los expertos de las consejerías de Educación y Sanidad, más las direcciones de los centros, han elaborado un gran plan para hacer de los colegios un lugar seguro. Y es muy importante que las familias sepan que no mandamos a los alumnos a una zona de riesgo, sino a un lugar seguro. Hemos bajado las ratios de las aulas para que los grupos de convivencia sean más pequeños. Los centros están organizados para vigilar las entradas y las salidas. Vamos a hacer test y seguimiento serológico constantemente. Se van a desinfectar las aulas cada día profundamente. Y estamos utilizando nuevos espacios para evitar aglomeraciones. Bueno, veremos si estas novedades y estos planes sí resultan convincentes para las familias y también para los adversarios políticos. María. Esperemos que sí, Cristina, que la vuelta al cole de los niños transcurra con total normalidad. Muchas gracias. Conectamos contigo siempre en un ratito, porque saben que seguimos con esa investigación sobre subvenciones. No dejamos a los populares, porque este lunes se producía un cruce de duras declaraciones entre Partido Socialista y Partido Popular, después de que Pablo Casado diera por rotas las negociaciones con Sánchez para renovar al Consejo General del Poder Judicial. De nuevo, le ha ocurrido a Pablo Casado lo que este viernes les contábamos Josep María Francas y yo. Trata de pactar algo con el Partido Socialista y al final todo se vuelve una campaña en su contra. ¿Por qué? Pues en esta ocasión el líder popular daba por rotas las negociaciones porque desde el Gobierno le presionaban para que apoyase nombramientos de afines a Podemos. Inaugurado ya el año judicial, la renovación del Consejo General del Poder Judicial sigue estando en el punto de mira para nuestros políticos y magistrados. No podemos actuar como actuábamos antes de la pandemia y creo que la política no puede dar la espalda a una realidad de cambio en la psique social que se tiene que producir en la política. Creo que necesitamos robustecer nuestras instituciones públicas. Por eso le estoy diciendo al Partido Popular que tenemos que renovar el gobierno de los jueces. Y mientras el Gobierno sigue presionando al Partido Popular, su portavoz José Luis Martínez Almeida le lanza una advertencia.
Pablo Casado va el otro día al Palacio de la Moncloa, le reitera a Pedro Sánchez que le ofrece 11 pactos de Estado y además advierte y trata 10 asuntos diferentes en los cuales se entiende que también se podrían llegar a acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Porque sí, ellos también lo saben. Este será un curso cargado especialmente con los tribunales tratando de arrojar algo de luz a la avalancha de causas provocadas por la crisis sanitaria y también la económica. El nombre del rey emérito va a acaparar muchos días de tribunales que intentarán avanzar en esa investigación por el AVE a la Meca. Descubriremos también si el juez del caso Villarejo encuentra finalmente indicios de delito contra Pablo Iglesias o si, por el contrario, averiguan el origen y el motivo de la financiación irregular de Unidas Podemos. Además, el Supremo deberá resolver todas las pesquisas, fruto de la mala gestión del gobierno de Sánchez al frente de la pandemia. Y ya por último, sabremos si los tribunales le conceden el tercer grado a los presos del Procés. Unos retos que nos dejan también muchos interrogantes. ¿Conseguirá finalmente el gobierno una democracia en la que la justicia no esté controlada por los partidos? Bueno, la postura de momento en el Partido Popular parece que es clara. El problema lo ha generado Sánchez y lo tiene que solucionar Sánchez. Dicen, ahora volvemos al inicio, a lo que tú decías, ¿no? Bueno, es el gran tema. Es decir, si no tenemos una justicia independiente, olvídate de todo lo demás. Es decir, olvídate de la democracia. No es posible, simplemente. Es decir, fíjate que la única persona a la que no se le ha aplicado la presunción de inocencia de todas las cosas que están pasando, porque fíjate si hay indicios en Podemos, con Pablo Iglesias, con Dina Busselheim, con todas las cosas que ha denunciado Calvente, con Mayoral, con el otro, no ha pasado nada. Presunción de inocencia. Cualquier cosa que ocurre tiene la presunción de inocencia y además es reclamada inmediatamente. Al rey emérito, en el minuto siguiente, se le retira la pensión, se le echa de la Casa Real y prácticamente se exige que se exilie. Es al único al que nadie ha respetado la presunción de inocencia. Es culpable ab initium. Pero Pablo Iglesias sigue de vicepresidente del gobierno. Bueno, hoy ha contado Pablo Iglesias en una entrevista en la SER, como es tan desleal, ha contado que Sánchez y él se pelearon por teléfono, porque Sánchez no le informó de la salida del rey y que al final Sánchez le pidió perdón. Se pelearon muy fuerte, ha dicho. Eso ha dicho. Muy fuerte. Le pidió disculpas, lo cual le honra, dice Iglesias. Creo que luego se fumaron los dos un cigarrillo. De verdad, qué poca... Qué repugnante. Qué repugnante. O sea, qué tipo... Si el problema, María, bueno, en mi opinión ya no es la deslealtad, ni esa vergüenza. El problema es ese postureo, ese tipo que es capaz de aparentar y de jugar con la intimidad, con los sentimientos, con las conversaciones privadas. Pero bueno, quiero decir que es que entre golfos anda el juego, porque lo que acabamos de ver... A ver, a mí me parece errónea, gravemente errónea y inmoral la postura del Partido Popular, en la postura aparentemente oculta o semioculta del Partido Popular en cuanto a la negociación del Consejo General del Poder Judicial. Pero lo que acabamos de ver ahora mismo es la filtración de un mensaje privado de WhatsApp. Es que, ¿de qué está? O sea, un presidente del gobierno filtrando, como se echa para atrás el Partido Popular, coge y filtra los mensajes de WhatsApp. Un presidente del gobierno. Es que, ¿de qué está? A ver, puedo hablar del... Muy poco nivel, así es que hay muy poco nivel personal, tampoco es un nivel humano. muy alto el que está demostrando, como, en fin, en su gestión Pablo Casado, pero voy a dejarlo aparte por ahora. Pero qué sinvergonzonería es esta, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué nivel de...? Claro, un señor, hablabas de impunidad, es que estamos hablando de un señor que hace, ¿cuánto, Julio? 4 años estaba ocultando urnas preparadas en la elección de las primarias del Partido Socialista. Es que estamos hablando de un nivel... A ver, yo no quiero hablar de lo que yo conozco, porque yo he visto a Pedro Sánchez, en fin, en la intimidad académica, y prefiero no contar lo que vi, escuché, porque es tremendo. Pero es que sin necesidad de llegar a eso ya hemos visto un nivel moral, profesional, personal, absolutamente ínfimo. Eso es lo que nos merecemos los españoles. Yo creo de verdad... Si nos lo merecemos, sí, fíjate, claro. Si nos lo merecemos, vamos a ver, tú puedes tener una jerarquía de la justicia corrupta o malvada, pero si hay jueces buenos, fiscales buenos y valientes, oye, tarde o temprano, quieto, esa gente va a poner pies en pared ante determinadas cosas. Eso es así. Pero ¿por qué, Julio? Es una pregunta que te hago, perdón, o que hago... No. ¿Por qué en este país sale la ministra de Justicia intercambiando información sensible con un delincuente e inmediatamente
eso no deriva en su destitución, independientemente de lo que hagan los tribunales más adelante. Es decir, ¿qué mecanismos de opinión pública no existen aquí, de opinión pública, de moral, de justicia, que no existen aquí y sí existen en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra? De los propios compañeros de carrera de toda esta gente. Porque estamos hablando, vamos a ver, seamos claros, estamos hablando de que la justicia hoy en España está condicionada por lo que quiere un señor que se llama Baltasar Garzón, que es un juez condenado por prevaricación, la peor de las condenas que puede tener un juez, hasta el punto de que fue inhabilitado y expulsado de la carrera judicial. Ese manda. El expulsado de la carrera judicial, condenado en firme por prevaricación, es el que manda en la práctica en lo que ocurre en la justicia de España. Y los jueces y los fiscales están callados. Están callados. Entonces, ese es el problema de verdad. El problema de verdad no es que esté ahí Garzón o Dolores Delgado, bueno, están ahí, vale, porque Sánchez ha ganado, tiene más diputados, el Congreso, fenomenal. El problema es el silencio de los buenos. Es que saben cómo se las gasta, ¿eh? Acordaos que Chicos, históricamente... se la gasten como se la gasten. Ya. Doy una explicación. Sí. Acordaos que tuvo un problema con un juez que acabó en la calle también. ¿Cómo se llamaba? El íntimo amigo de él, que es el que se metió con prisa con todo aquel tema. Gómez de Liaño. Gómez de Liaño. Y al final Garzón, que era el íntimo amigo, consiguió apuñalarle. Entonces, claro, esta gente da miedo, pero evidentemente no es legítimo que un juez tenga miedo de esta gente. No es legítimo, porque no es para algo, es un juez. Para algo es un juez. Si no, no es vale para. Y podrá poner pies en pared y podrá juntarse con otros jueces y tener asociaciones. Yo creo que tampoco hay que olvidar, aunque igual es anecdótico, pero no me parece que no lo es, que el Consejo General del Poder Judicial tendría que actualizarse, es evidente, que lo pone en la Constitución también es evidente, pero me da la sensación de que tenía que haberse actualizado cuando mandaba el PP ya, cuando mandaba Rajoy, y no se hizo. Con lo cual, así es. Ese es un argumento más serio. Porque el argumento de Casado ahora mismo, de como vienen temas delicados, no lo vamos a cambiar, eso es un argumento un poco macarra. Porque, quiero decir, sí, que da igual los temas que vengan, si no van a cambiar, habría que cambiar. Me parece más profundo el argumento de cuando lo tenía que cambiar a mi favor, no quisisteis, o no hubo manera, pues esperaremos un poco más. Pero que también es, vamos un poco más atrás, es bastante vergonzoso que estén los políticos repartiéndose el poder. Sí, no, claro, pero eso o sea, es que aquí la única postura válida es que los políticos no pueden entrar en esto. Eso además, cuidado, constitucionalmente siempre van a meter la mano. Habría que cambiar la Constitución para que no la metieran, porque, a ver, la decisión de que sea un tercio o un tercio y pico tampoco cambia tanto. Aquí la clave sería que los jueces eligieran a los jueces. Cuando dices eso, te salta mucha gente diciendo, hombre, pero entonces no sería un poder democrático y el que controlaría sería uno que no es democrático. Dices, a mí que me cuenta, pero los jueces no van por democracias, van por oposición, ¿no? ¿Pero qué vamos a hacer? Hay otros que te argumentan, claro, pero entonces habría que cambiar, porque ahora mismo, como los jueces están organizados en asociaciones, habría que cambiar el régimen de poder estar en el Consejo General, porque si no mangonarían las asociaciones, lo cual tienen toda la razón. Eso es verdad, o sea, saldría una cosa bastante sesgada. Bueno, pero eso es un tema a resolver. Sí, pero ahora... O sea, no es tan fácil resolver esto, pero es un tema a resolver. Pero... Lo que está claro es que si el político, y además no el político, sino dos políticos, el que manda en el PSOE y el que manda en el PP, son capaces de decidir todo, desde el Parlamento al Congreso, al Gobierno, cuando toca, al tal, y entre otras cosas, por WhatsApp o sin WhatsApp se ponen de acuerdo, vamos fritos. Porque eso no es democracia. José María, en Estados Unidos, tú eliges hasta el fiscal. Ya. No, coño, y el sheriff. ¿Eliges tú? Y el sheriff de la ciudad. Y el director del colegio público. Pero el fiscal general del Estado no. No, porque eso funciona a nivel local. Claro, pero el fiscal general del Estado no puede decirle a un fiscal de Florida, haga usted esto. Claro. Porque es electo. Claro. Y a un funcionario de la Food and Drug Administration, el presidente de los Estados Unidos no le puede decir, deje usted pasar esta mercancía. ¿Sí? No. Hay una soberanía. Y han tenido problemas, Es que el sistema... Mira, yo venía leyendo... Sí. Pero es que muchos americanos en España no hay, Venía leyendo jueces... Hay jueces en Berlín. Un librito otro día lo comento sobre precisamente... Federico de Prusia. Sobre Federico de Prusia, efectivamente. En el siglo XVIII, un famoso caso medio histórico, medio mítico, en el cual una decisión arbitraria de Federico de Prusia fue contradicha y controlada por un molinero cuyas aspas molestaban al gran rey Federico de Prusia. Pero claro, Josep, lo que me pregunto yo, ¿qué es lo que nos estamos jugando? Quiero decir, ahora mismo Casado
Casado, porque estamos hablando de la negociación, pero Casado tiene que saber qué es lo que nos estamos jugando. Y no nos estamos jugando un atasco en la renovación del Consejo de Poder Judicial, ni unos presupuestos. Ni siquiera nos estamos jugando la ruina de un país. La ruina de un país que o sea, esta ruina no la ha causado la pandemia. La absoluta ruina del país lo ha causado la gestión del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Esto es así y no lo dice quien lo debería decir, que es la oposición. Entonces, ¿qué nos estamos jugando? Nos estamos jugando la existencia de la nación y la democracia. Nos estamos jugando la libertad individual. O sea, está impunemente, Carlos, hoy he leído un artículo de Santiago Navajas publicado ayer en Libertad Digital, que se llamaba Carmen Calvo, la dictadora Carmen Calvo. Y es que está proclamando la dictadura Carmen Calvo y no pasa nada. Está diciendo literalmente que se va a prohibir por ley la alabanza, la libertad de expresión concretada en la alabanza de unas dictaduras y no de otras. O sea, a lo que estamos asistiendo es al fin del Estado de Derecho. Y solo nos queda dos bastiones, dos leves bastiones. Uno, en teoría, en la práctica, sin ningún tipo de poder ejecutivo, pero con mucho poder moral y simbólico, que es la monarquía, que simboliza en este momento la pervivencia de la Constitución y de la Constitución y de la nación. Pero bueno, no vamos es largo de hablar. Y el Poder Judicial. El Poder Judicial está muy mediatizado, muy violado, muy atacado, pero todavía pervive, pues porque todavía existe la inamovilidad de los jueces, que es solo uno de los mecanismos de los tribunales, pero es un mecanismo importante. Bueno, pues eso es lo que nos estamos jugando. Si nos rendimos ante eso... No, pero que lo que habría que hacer es... A ver, yo tengo claro que el gran error de Pablo Casado sería pactar eso. Ese es el gran error. Tiene que justificar ese error de alguna manera, o no hablar de nada, o justificarlo. Una posible justificación pequeñita es que en el mismo paquete tendría que ir el defensor del pueblo y entonces él no exige nada. Bueno, es una justificación tonta, porque está Marugán, que es un señor del PSOE, con lo cual es justificación tonta. El gran argumento es que nos jugamos mucho, eso está claro. Pero creo que otra excusa que podía hacer es que se tenía que haber cambiado en su momento y ya no se cambió. Y la gran excusa, que no creo que tenga redaños políticos para hacerlo, es que quiere un Consejo de Poder Judicial independiente, lo que decíamos aquí. Con lo cual no está dispuesto a ningún cambalache más hasta que se consiga esto. Y como eso se tardará años y años en conseguir. Ahora, que eso lo marca la Constitución, desgraciadamente, con una independencia relativa, que lo sepamos, que es relativa. No es tan mala como la que pactaron Michavila y compañía. Ni como la que había creó antes, la ley del 85. Claro, es que Alfonso Guerra y Felipe González se fueron desmontando toda la Constitución para que no tuviera independencia en casi nada. Por cierto, con una enmienda, en ese caso del señor Vandrés, que fue el que presentó una enmienda que modificó el proyecto de ley e introdujo la elección de todos los jueces por el Parlamento. ¿Ya estaba en el PSOE o aún estaba en...? No, Vandrés estaba todavía en Euskadiko Ezkerra. El tema de la justicia, que es clave, como acabas de decir, Asís, es uno de los temas... El que queda, es decir, el realmente es lo que queda. Importante es el tema de la justicia. En el tema de la justicia hay un primer asunto y es que tienen una clamorosa falta de medios. Clamorosa. Especialmente en algunas de las instituciones judiciales. El segundo es que la elección del fiscal general del Estado, aceptada impunemente por el resto de instituciones judiciales y políticas, ha sido uno de los asuntos más graves que ha ocurrido en la democracia en España, desde mi punto de vista, y que tiene muchas consecuencias. Mi opinión es que en este momento ni al Partido Socialista ni al Partido Popular les conviene este fiscal general del Estado. No les conviene. Y como no les conviene, pues han decidido, si van adelante con esa negociación, que uno de los asuntos que no se pueden dejar de lado es que esta señora deje de ser fiscal general del Estado. Es decir, que se revoque su nombramiento. Vox a últimos de julio presentó un recurso ante la Sala Tercera de lo Contencioso del Tribunal Supremo, pidiendo la revocación del nombramiento por un montón de causas que producen la nulidad de ese nombramiento ex tunc, desde su propio nombramiento. Y el Partido Popular, que no se había manifestado, se conoce, y hemos conocido durante el mes de agosto, que estaba en esa negociación, que Enrique López y Campo, el ministro de Justicia, estaban en esa negociación.
Mi hipótesis es que, conociendo el Partido Socialista y el Partido Popular, que Dolores Delgado puede ser un problema futuro, y sobre todo por su relación con Baltasar Garzón, que es, insisto, además abogado defensor de toda la cohorte de venezolanos corruptos y abogado defensor del propio Enrique García Castaño, pieza clave en el caso Villarejo. El acuerdo es: presenta un recurso, cosa que hace el PP a principios de agosto, ante la Sala Tercera del Supremo, ante la Sala de lo Contencioso, y una vez presentado ese recurso, vamos a ver si la Tercera revoca el nombramiento. En ese momento, con un nuevo fiscal general del Estado pactado, se puede tirar para adelante el resto del pacto. Y eso es lo que creo que está en este momento sobre la mesa. Lo que yo creo que está sobre la mesa. Yo con Sánchez no me fiaría ni de eso. Os tengo que interrumpir. Siento, la verdad, parar aquí la mesa, que es que hoy está siendo intensa, la verdad, pero es que los tiempos mandan en el directo. ¿Qué le vamos a hacer? Y tienen un poquito más de 2 minutos para llamarnos, si quieren. Nosotros estaremos muy agradecidos para darse de alta en el Club de Amigos o, por ejemplo, conseguir el lote de libros de la beata Ana Catalina Emmerich, que contiene todas sus visiones y revelaciones completas. Se lo hemos dicho muchas veces, leer cualquiera de estos 5 libros que van a ver enseguida es contemplar la Biblia por dentro y con todo detalle. Se trata, como les digo, de 5 libros, ahí los están viendo, una edición maravillosa por fuera, pero lo verdaderamente fundamental está en el interior. Saben además que ahora les enviamos también con su lote de la beata Ana Catalina o con el lote España en el Corazón 2 paquetitos de mascarillas quirúrgicas que, ya que no las están viendo, las voy a dejar sin hacer ruido. Nos tienen que llamar al 916162464. Nos pueden escribir un email, si lo prefieren, a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Les recuerdo que entrar en la web y rellenar el formulario es la manera más rápida de darse de alta. Y ahora sí, como me ven, les recuerdo las 20 mascarillas, 2 paquetitos como este, que como el Gobierno no nos ha hecho caso de momento y no les ha bajado el IVA, pues la verdad que en este momento se agradecen mucho. Yo les pido a nuestros espectadores, como hago, ya saben ustedes que muy a menudo, tienen que desengáñense. Con nosotros, con esta casa, pueden. Es decir, el mundo de la justicia, de la política, tiene resortes enormes de dinero, de poder, de tribunales, para hacer daño a un grupo como este, a una empresa como esta, para silenciar a nuestros contertulios. Pero con ustedes, más nosotros, no pueden. Entonces, yo me dirijo a ustedes porque ustedes más nosotros somos mucho más difícilmente vencibles. Y por eso les pedimos el apoyo. Porque es el único apoyo que una línea editorial informativa como esta puede tener. No puede tener ningún otro. Desengáñense. No puede tener ningún otro. Porque todos los que están enfrente de nuestra línea editorial, los lobbies homosexuales, los lobbies feministas, los lobbies de la memoria histórica, el comunismo, el propio gobierno de la nación, muchos de los grandes intereses económicos de este país no tienen en absoluto ningún interés en que sigamos ni un minuto más. Entonces, solo somos posibles porque ponemos ese teléfono a su disposición y porque ustedes llaman. Entonces, y siempre les decimos lo mismo, nosotros no buscamos la fractura de esta sociedad, todo lo contrario. Buscamos, contando estas cosas, el encuentro de todos los españoles. Porque no podemos sumarnos a eso de decir, oye, españoles buenos y españoles malos. No. Españoles que necesitan que se use bien el dinero público y españoles que necesitan que se respeten sus libertades básicas. En Cataluña, en el País Vasco, en todas partes. Eso es lo que nosotros defendemos. Y solo lo podemos hacer con un grupo, con un montón de espectadores, diciendo, oye, esto vale la pena, vamos todos con un pequeño esfuerzo individual, conseguimos un objetivo colectivo maravilloso. Y por eso se lo pedimos. Eso es. Y tienen dos minutos, casi 3, así, para llamarnos. No. A la vuelta tiene que ser, enseguida, sí, no se vayan. Estamos de vuelta en la redacción abierta de la mañana hablando sobre los pactos en materia de justicia que parece que de momento no se van a producir, y me gustaría que repasásemos las declaraciones del portavoz de Vox, Jorge Buxadé, que es también europarlamentario, en las que precisamente se quejaba de que se pacten este tipo de nombramientos por WhatsApp, y después lo que decía el vicepresidente Pablo Iglesias tras saber que el Partido Popular
no planea plegarse a sus exigencias. También muy relevante es cómo los WhatsApps, las comunicaciones entre el señor Casado y el ilegítimo Sánchez están en la portada del diario Independiente de la mañana. Es algo que los españoles tenemos derecho a saber, porque lo que queremos es que los debates se planteen en el Congreso de los Diputados, con libertad y con respeto al pluralismo político, aunque ya sabemos que los grupos del consenso progre no se caracterizan por su pluralismo político ni por el respeto a la democracia. Pablo Casado dice, no, mientras haya un partido republicano en el gobierno, nosotros no vamos a pactar la renovación del Consejo, y se declara abiertamente en rebeldía y en una posición golpista. Porque claro, ¿quién dice no? Yo, si hay un partido republicano en el gobierno, no entro en la negociación de la renovación de los jueces. Imagina que Pedro Sánchez dijera, pues mientras usted gobierne con Vox, no convoco elecciones en España. Una locura. Bueno, pues dejando a un lado el look imposible de Pablo Iglesias, todo el que no vota lo que él quiere es golpista. Pero el PSOE, yo que sepa yo, el PSOE es partido republicano. No, él ha dicho ayer y hoy que es un partido monárquico. Él considera, además de, primera mentira, el Partido Republicano no es el único. Segunda, Vox no gobierna con nadie, o nadie gobierna con Vox en ningún sitio. Segunda mentira. Y tercera, la propia pinta es mentira, pero eso es un problema de gustos, y ahí simplemente a mí no me gusta, pero... ¿El qué, la? La propia pinta a mí me cae. No, eso es para, vicepresidente eso es para ocultar, cada uno elige su pinta. Sí, pero claro, no es más que para ocultar, pero es igual, pero no es más que para ocultar la calvicie incipiente, no creáis que es una cosa de... Choca mucho, ¿eh? De otro. Es que de verdad, esto es la navaja de Occam aplicado a la egolatría de Iglesias, que las explicaciones a veces no son ideológicas ni nada, pero lo que ha dicho es muy grave, Josep, porque claro, así, bueno, sí, es que sí. dice cosas Pero barbaridades. Yo cuando hay alguna mentira en el discurso y a los demás, ya, bueno, no me pero interesa. vamos a ver, el día en que la Fiscalía dice que ve indicios de delito en las relaciones de Podemos con Neurona, ¿vale? Soy. Sí, claro, que limite... Hoy. Ha sido hoy eso. Sí. Iglesias no abre la boca sobre el tema, ni se lo preguntan. Claro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. O sea, si tú vas hoy, tú eres Pablo Iglesias y vas a cualquier parte hoy, en cualquier lugar del mundo civilizado donde haya libertad de información, y lo primero que dicen es, oiga, mire, la Fiscalía acaba de decir que ve indicios de delito en sus relaciones con Neurona. ¿Qué tiene usted que decir? Pues no. Y un tipo que ha... No. O sea, y un tipo que no es que esté... O sea, hay hechos presuntos, hay imputaciones presuntas, y hay hechos que son ciertos porque son admitidos, es decir, son confesos. Entonces, un tipo que ha confesado y ha admitido haber guardado durante al menos 6 meses, en realidad fue más, guardado información confidencial de una subordinada, que no sabemos muy bien por qué el señor Asensio le dio a él, en vez de... O sea, quiero decir... Cosas increíbles literalmente hablando, porque a mí no tendría sentido que nadie me diera una tarjeta con información íntima de mi mujer, se la darían a mi mujer, por supuesto. ¿Qué es esto, no? Él ha admitido hacer barbaridades y resulta que no, es decir, sigue ahí, ¿por qué? Porque todavía no ha sido condenado por gravísimos delitos. Y fíjate una cosa, fijaros una cosa que a mí me parece, yo el otro día leía una especie de dibujo, de esquema de las relaciones personales en la cúpula de Podemos. Y te das cuenta que las que han ido teniendo relaciones con los diversos líderes han ido subiendo en la escala de Podemos. ¿Hasta qué? Y sobre todo con él. Eso pasa en cualquier otro grupo, político, en cualquier otro grupo social, en cualquier empresa. Sí, pero no se sostiene. Sí. Han ido subiendo hasta que se ha roto la relación. Y entonces han subido más bien de otra cosa, porque una pasó de la primera fila al galinero en el Congreso. Sí. O sea, que va subiendo mientras dura la cosa. Eso en lo que es el paradigma del feminismo. En el paradigma del feminismo son los tíos más machistas del mundo. Machos alfa. Son machistas... Machos alfa, pero machos alfa que luego no te aguantan una bofetada, porque encima son muy cobardes. Son machistas clasistas, son de un clasismo absolutamente feroz, son de un desprecio a las personas, a los pobres y a los que consideran de que... Es decir, si hubiera... Lo que llamaban Lampen. Si hubiera un solo vídeo como el que estás... Si hubiera solo un vídeo como el que estás citando tú de Pablo Iglesias diciendo personas lumpen
jóvenes, personas de una clase mucho más baja que la nuestra. Si hubiera solo un vídeo de esas características de Pablo Casado o de Santiago Abascal o de cualquier persona, le inutilizan. Estos señores son unos machistas recalcitrantes. Han ascendido, como contaba Josep, y han destituido y han puesto en el gallinero a sus parejas, dependiendo de si seguían siendo sus parejas y de si la ruptura era acordada o no, o yo qué sé de qué cosas. Si tal, te pongo detrás de la columna, y si te portas bien, te pongo un periódico. Unos machismos, unas barbaridades, un desprecio a la mujer, que ha llevado a que una señora como Irene Montero, que tiene la estimable, o sea, quiero decir, es que no desprecio a una persona por tener como currículum ser cajera en Saturn. De hecho, es que me llevo estupendamente y tengo amigos cajeros. Es decir, pero eso es un currículum que te permite pontificar, como hace esa inútil hoy, sobre economía o sobre justicia o sobre nada. No, o sea, usted está ahí. Sobre igualdad sí, ¿eh? Sobre igualdad. Usted está ahí porque era la pareja de Iglesias y ahora mismo usted está ahí porque es la madre de sus hijos. Y punto. Y porque usted, por esa vía, llámale vaginal o llámale lo que quieras, ha subido a Podemos. Esto hay que decirlo, hay que decir esto y muchas cosas. Y cuando Pablo Casado destituye, perdón que mezcle el tema, a Cayetana Álvarez de Toledo, comete un grave error, porque no se trata de destituir, de callar a alguien, se trata de ampliar las voces. Se trata de que hacen falta 20 voces en el PP tan solo para denunciar las tropelías y las barbaridades que comete el Gobierno y que comete Podemos. ¿No? Cortar precisamente la única voz que lo está haciendo me parece un grave error. De todos modos, tampoco hay que olvidar, en lo que decías tú, Julio, antes, que decías que ese chico, el tal Iglesias, sin que no le pasa nada, aunque esté en todos los fregados, y él exige la dimisión exige que huya al rey, ¿no? Pero es que además exige la dimisión de Felipe VI. O sea, por lo que su padre dicen que hizo, que no está en ningún sitio, exige la dimisión del hijo. Es un poco curioso. Es destruir. Recordaba eso que decía Chesterton, no saben lo que hacen porque no saben lo que deshacen, ¿no? Pero es destruir. Lo único que quieren es deteriorar las únicas instituciones que les separan, digamos, de un poder, no digo de un poder absoluto, pero de un poder más completo, ¿no? Entonces les molesta la monarquía porque personifica en este momento la defensa de la nación y de la Constitución, y les molesta los jueces independientes, porque no siempre les dan la razón. Eso es así, pero mientras tanto, mientras todas esas cosas ocurren, que son efectivamente severas, serias, graves, probablemente lo más grave que está ocurriendo, desde mi punto de vista, que es el injusto reparto del dinero público, lo más grave. Y en eso no entran, aquí no está entrando nadie en denunciar que los euros son cada vez más escasos, que el dinero que sale del bolsillo de la gente es cada vez más escaso, y que los criterios de control, de priorización, de rigor para repartir ese dinero tan escaso deben ser extraordinarios, como nunca lo habían sido, porque esta es una situación como nunca habíamos tenido. Esta es una situación más que extraordinaria, es una situación única, que no sabemos si volveremos a vivir, pero que en este momento pone contra las cuerdas de la miseria a muchísimos ciudadanos españoles. Y eso, que es de lo único probablemente de lo que deberíamos estar hablando. Y deberíamos estar haciendo las cuentas todos los días de qué dinero vamos a tener. Por cierto, todavía no está la recaudación del IVA del 20 de julio. No sabemos. No se sabe. La recaudación no la han hecho pública. Con lo cual no sabemos qué está pasando. Pero sí sabemos que ayer el presidente de los Hoteles Santos nos decía que en septiembre a unos hoteleros que mantienen abiertos los 7 hoteles que tienen, son prácticamente de los únicos, porque Riu ya ha cerrado algunos de ellos, va a caer un 70% de la actividad en el mes de septiembre. Un 70% es una caída en cascada que puede acercarnos este año en el conjunto de España a un 20% de caída del PIB. Estamos hablando de una debacle, Entonces,
Creo que es de lo que debemos hablar honradamente. Creo que nuestros espectadores se merecen que hablemos de eso. Pero tienes una esperanza en el mundo político que yo sé que no la tienes. Porque te contaré una cosa que es muy fácil. La anterior, la del 2007, que comparado con lo que nos viene para adelante fue una crisis relativa, de las primeras cosas que se dijo, si os acordáis, era que había que suprimir ayuntamientos. Creo que se suprimió uno en España. Ayer decíamos que había que suprimir coches oficiales. 36.000. Ya, pero que creo que solamente se quitó el coche Cospedal, el Audi A8 y poco más. Hablábamos de una serie de cosas de estas y que había que suprimir cargos no de funcionarios, sino del entorno de funcionariado, de empresas públicas, etc. Yo en aquel momento calculé, y he seguido más o menos el cálculo, y en el entorno en el entorno función pública, pero no funcionario porque no tiene oposición, hay unos 400.000 personas que normalmente están puestos o están de políticos, que son los menos, también es verdad, o están de asesores, asesoras, presidentes de empresas, tal, no sé qué, que yo les llamo enchufetas. Entonces, en aquel momento, y hablando con gente de los distintos partidos, les decía, ¿eso ahora vais a tocar? Y me decían, no. ¿Y sabes cuál era el argumento? Que es muy fácil. Es un argumento que suena mucho. No porque hay un hoy por ti, mañana por mí. Os tengo que interrumpir, tenemos que hacer una pausa, les damos 3 minutos aproximadamente para que nos llamen y hablamos de esos enchufados que decía Josep María Francás a la vuelta, porque Pablo Iglesias sigue aumentando los colocados para Agenda 2030. Hasta ahora. Acércate al casco histórico de Madrid y disfruta del calor y la atención de un restaurante centenario, la Posada de la Villa, una posada que abrió sus puertas en 1642 y que conserva la decoración y el sabor de aquella época. Su cocina castellano-madrileña es de la máxima calidad y sigue elaborándose al más puro estilo tradicional. Entre sus platos estrella destacamos el asado de cordero lechal, el puchero de cocido madrileño y sus guisos de callos y caracoles, rabo de ternera o la gallina en pepitoria. Además, como novedad, durante las noches de este verano podrás disfrutar de una pequeña, tranquila y acogedora terraza. En estos momentos tan complejos e inciertos en los que añoramos el pasado, queremos transmitir a los clientes nuestro total compromiso y recordarles que con su confianza y cariño podemos seguir luchando para mantener esta casa en un lugar de referencia de la gastronomía clásica de Madrid de ayer y de hoy. Iniciamos la segunda hora de la redacción abierta de la mañana. Lo voy a hacer saludando a Antonio Alonso Timón, que se une a nosotros en la mesa. Buenos días. Muy buenos días, María. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Se lo decía al resto de la mesa, ¿qué cantidad de temas hoy? Bueno, es que la actualidad política da para un programa de 24 horas seguidas durante 7 días a la semana. O sea, esto no acaba nunca. Sí, pero ya les advierto que eso no lo vamos a hacer. Ves ideas que estamos cerca, es capaz de hacer un maratón aquí y no dejar que salgamos. Oye, en el confinamiento estuvo a punto la cosa, ¿eh? Julio Ariza vivía, dormía aquí. Luego se ha independizado. Ariza ya sabemos que se independiza a veces, pero vivió prácticamente aquí. Sí, viví aquí efectivamente, pero muchos de vosotros estuvisteis aquí muchísimas horas y fue solamente por prestar un servicio a todos los espectadores y eso fue un sacrificio personal. Y yo creo que mucha gente también nos lo ha valorado y nos lo ha reconocido. Efectivamente. Bueno, pues abrimos esta segunda hora, como les decíamos, hablando de enchufados, porque hemos conocido que Pablo Iglesias ha aumentado la composición del Consejo para el Desarrollo Sostenible, depende de su ministerio, de Agenda 2030. En concreto, pasa a tener de 48 a 60 vocales y además tiene un presidente y un vicepresidente. Parece ser que este aumento de vocales se produce para introducir a personas afines del Consejo de Participación de las personas gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersexuales. La orden de la creación de este órgano, que se ha publicado ya en el BOE, subraya que la ciudadanía organizada, atención, a través de sus diferentes formas, ha expresado su voluntad de participar activamente en la implementación de la Agenda 2030 y por ello es necesario generar instrumentos que permitan cooperar y avanzar en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo ello en el día que conocemos también algunos detalles del nuevo borrador de Podemos que va a regular las donaciones que tienen que hacer los cargos públicos al partido y sabemos que se va a basar en la progresividad inversa, es decir, ahora que se han eliminado los límites salariales, las donaciones se van a producir en función de los ingresos, pero de manera
inversa. O sea, Pablo Iglesias e Irene Montero, No que son de los que progresiva, sino al más, revés. de los que más ganan, De todos modos, esto de los tienen que ganar menos transexuales, que otros cargos. bisexuales, no sé qué, bla, bla, bla. Quien financia a Podemos y quien financiaba la tuerca era Irán. ¿Qué hace con los homosexuales, transexuales, bisexuales? Bla. Les corta el gaznate, los ahorca en las grúas, los lapidan. Bla, 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 como vuestro feminismo. Bla, bla, bla. A los transexuales los queréis como vamos. Vamos a hablar. Cuba, contamos lo que hacen con los transexuales y los homosexuales en Cuba y lo que ha hecho Castro y lo que hacía el Che Guevara. Contamos lo que decía Salvador Allende en Chile sobre los homosexuales. ¿Queréis que leamos párrafos completos de lo que decía y lo que hacían con los homosexuales vuestros compillois de comunistas de toda faz y de todas partes del mundo? Contamos lo que hacen en China, a la que tanto defendéis, a la que hay que apretar con China para poner en una situación imposible a Estados Unidos. Todos los que tenéis alrededor, todos los que os financian, los que os quieren, los que comparten esa podredumbre, todos machacan a los homosexuales, machacan a los transexuales, machacan a los bisexuales, los lapidan, los matan, los cuelgan. Y a las mujeres, no te olvides, a las mujeres igual. Bueno, por supuesto, es que hay homosexuales mujeres y hombres. Sí. Y luego hay las adúlteras, a las que lapidan, las meten en un saco y a pedradas las matan. Las matan. Esos son los amigos de estos que bla, 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 dan dinero a una serie de OGs, porque no son ONG, sino OGs, y les dan dinero para tenerlos vivitos, como decía Errejón, tenerlos activos para poder salir a la calle a machacar a todo el que se opone a sus ideas. Eso es lo que hacen, o sea que bla, 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 y Marlaska maricón, acordaros lo que decía Dolores Delgado, la fiscal general del Estado. O sea, que no nos contéis sobre homosexuales, bisexuales y transexuales. Aquí, nosotros, todos los que estamos en esta casa, practicamos la tolerancia, el respeto, la amistad, el cariño a cualquiera que tenga cualquier tendencia sexual. Cualquiera. No nos damos de apoyar, ayudar y tal, pero lo practicamos. Y tenemos amigos en todas las tendencias sexuales. Y respeto a todos ellos que respetan las tendencias sexuales de los demás. A todos aquellos que respetan a los niños, que respetan a los adolescentes. A esos sí. A todos vosotros, los que no respetáis, los que inculcáis cosas que no se deben inculcar y además os financiáis y sois amigos de los que machacan a los homosexuales, a las personas homosexuales, a eso no jugamos. Entonces, eso lo tienen que saber los votantes del PSOE y de Podemos. Que las cosas son así exactamente. Y que los que más hablan de respeto son los que menos respetan. Por cierto, en el entorno de Podemos hay algún condenado por el tema de pedastía ya, ¿eh? Y cuidado con ese tema porque en Francia se está intentando elevar a los altares públicos, ¿eh? Ese es otro asunto muy interesante, Es pero un tema- claro, si es que un tema Pablo grave, Iglesias o sea, quiere llamar a una ley que está elaborando para proteger a los adolescentes de abusos, Ley Rhodes, cuando tiene a las niñas de Baleares y de Valencia del exmarido de Oltra, y no se le ocurre llamarla Ley Baleares, ¿no? Él, pues, Porque no, su sí, eslogan. perdón. No, así es. No, que porque le importa un pito las niñas abusadas en Baleares, le importa un pito los homosexuales en la medida en que sean discriminados por serlo, le importa un pito las mujeres víctimas de violencia, porque lo que le importa es la utilización política de ese tema, es decir, eso como herramienta política. Y recuerda mucho, es decir, si hay un negro o que vota a Vox, entonces no es negro, como decía yo. No, él no es negro. Si hay un homosexual, claro, si hay un homosexual que no va, que es contrario al movimiento LGTBI, entonces no es homosexual, es un fascista. Es fascista, o yo que, sí, quiero decir que le importan un pito los hombres, son machistas, son clasistas, desprecian a la mujer, desprecian al hombre, por supuesto, y lo único, solo les importa, ya que la lucha de clases está muy desprestigiada, lo que quieren es prolongar esa lucha de clases en bandos, entonces son hombres contra mujeres, los de arriba contra los de abajo, los de Atleti contra los... Eso, solo eso. Una confrontación Las social. menores abusadas por su gobierno o encubiertas por su gobierno en Baleares o en Valencia, les importan un pito que las hayan prostituido y que hayan abusado de ellas. Esa es la realidad.
No se ha hecho nada con esto. El papel de Pablo Iglesias en la política española es muy claro. O sea, Pablo Iglesias es un troyano de ayatolás y bolivarianos que nos han metido aquí, que cobra para destruir nuestra democracia. Ese es el papel de Pablo Iglesias. Y, por cierto, cobra muy bien porque su cuenta corriente y sus propiedades cada vez están engordando más. Y luego, el desarrollo sostenible que yo dice, cuando la gente se pronuncia, a mí me hace mucha gracia, es que la gente se ha pronunciado en tal sentido. Los pronunciamientos que coge él son pronunciamientos absolutamente manipulados, como se ha demostrado que eran las primarias de Podemos y todos esos pseudo-referéndums que han hecho sobre el chalet, etcétera, etcétera. O sea que este cabalgar entre las contradicciones constantemente, pues estoy de acuerdo con lo que ha hecho Julio y con lo que ha dicho Asís, a él no le importan absolutamente nada ni los homosexuales, ni las mujeres, ni nada. Y representa además, y máxime todavía con esta nueva imagen de monje saorín que tiene en los últimos días, él es el vivo retrato del clasismo. Hay intervenciones suyas del elitismo. Solo hay que ver cuando está diciendo esos de los lumpens, estos de las clases sociales inferior a la suya, que la suya ya era ínfima. Hombre, ha escalado mucho gracias a los ayatolás y a los bolivarianos en la esfera social. Y a nosotros. Y a nosotros, y a los presupuestos generales del Estado, efectivamente. Pero a él no le importa absolutamente nada. Él solo quiere la confrontación social. Y afortunadamente hay una pequeña esperanza, que este tipo ya empieza a molestar a todo el mundo y empieza a molestar incluso a sus propios compañeros de gobierno, que son los que intentan quitársele de en medio no tardando mucho. Supone ya un problema público de primer orden y de primera magnitud, porque la presencia de este señor con sus secuaces en la política española lo que hace es llevarnos a una deriva difícilmente sostenible en el tiempo y muy complicada para la convivencia social en España. Hablabas de sus ingresos, Antonio. Vamos a recordar una totalidad histórica que hemos mostrado en muchas ocasiones a los espectadores, pero que hace ya bastantes semanas que no les ponemos, cuando Pablo Iglesias juraba y perjuraba que él nunca cobraría más de 3 salarios mínimos. Bueno, ¿lo queréis comentar todos? Por lo que no hay más preguntas, señoría. A ver, vamos a ver, María, vamos a ver. Este señor se acaba de tragar la fusión de Bankia y CaixaBank sin decir esta boca es mía. Una fusión que va a poner a 15.000 personas en la calle, pero sobre todo que produce un efecto. Vamos a ver, si yo estaría dispuesto a aceptar que esa fusión es inteligente y es interesante y crea una empresa competitiva y da más eficacia al mercado español y le da más eficiencia. Pero vamos a ver, es que han reducido a escombros el mercado financiero en España. Es un puñetero oligopolio, pero un oligopolio en poquísimas manos. Es decir, el otro día decía Guindos, son imprescindibles más fusiones. Y yo dije, oye, eso debe ser, Guindos debe ser un tío genial, ¿no? Porque, y me fui a Google y puse, ¿cuántos bancos hay en Estados Unidos? Haced la prueba. ¿Cuántos bancos? Yo pensé, seguro que en Estados Unidos, que son más listos que nosotros, en esto de la banca ya tienen alguna experiencia, los señores Rockefeller y los amigos de JP Morgan y de Solomon y de Stanley. ¿Cuántos diríais que bancos hay en Estados Unidos? Hay 8.000. Hay 8.000 bancos. 8.000 bancos. Aquí teníamos 80 hace 10 años. Y nos quedan 3. ¿Ustedes creen que el poder financiero se puede concentrar en 3 manos? ¿Cómo nos pueden decir a los españoles justamente que hacen falta más fusiones cuando en Alemania había 340 cajas de ahorros Sparkassens hace 10 años y sigue habiendo 340 Sparkassens? ¿Es que los españoles somos diferentes de los alemanes? Y los franceses, las caisses d'épargne, cajas de ahorro francesas, ahí están. Y las casas de risparmio en Italia, ahí están. Ha habido fusiones, tal. Pero hay un entramado financiero que hace que la gente pueda elegir y que no estés al albur de que alguien te tenga manía o de que alguien decida que tú no tienes que seguir adelante y no te ponga los recursos financieros ni para abrir una cuenta corriente.
Pero ¿cómo es posible? Este señor, el de la coleta, que acepta esa fusión sin abrir la boca, cuando los que le están votando son los que están pidiendo que haya un poquito, que puedan, en el pequeño pueblo donde viven, que puedan tener una pequeña agencia bancaria, una sucursal donde le ayuden, donde le asesoren, le aconsejen, donde tenga una obra cultural, una obra social, que llegue al último orfanato. Ni cajeros, hay en pueblos que ya no hay ni cajeros. Entonces dices, que acepta que los del IBEX vayan todos a la conferencia, muchos de ellos que ganan en un mes 1000 veces más el que está arriba que la señora de la limpieza, 1000 veces más, 1000 veces. Multiplica lo que gana la de la limpieza por 1000 y tienes el sueldo del jefe de esa compañía, que por cierto no es el dueño. 1000 veces. Y no se han sentado con ellos y decir, oiga, mire, esto no puede ser, si usted quiere ganar 700.000, tiene que hacer que la de abajo gane 1.500. No sé. Yo estoy totalmente de acuerdo. Perdona, Francas. No, muy rápido. Yo el otro día hablé con un expertilo de esos, me fío de él, del tema de las fusiones, y me dijo, no, es que Europa insiste mucho en que haya fusiones. Pero me dijo, pero no, que no insiste que sean dentro de los países, sino que podrían ser perfectamente entre países, y entonces tendría grandes ventajas. Y eso me parece que aquí no hemos fusionado a nadie con fuera, ¿no? Porque además lo que está pasando es que se fusionan en España gente que tiene los mismos clientes, con las mismas zonas y la misma manera de funcionar. Y los mismos problemas. Claro, si se fusionara un español con un alemán, pues igual resulta que incluso podría ampliar la cartera. No, pero aquí no sé. Bueno, perdón, Antonio. No. Yo tres cosas muy rápidas. Una, te has adelantado tú a una cosa que iba a comentar yo, que es que Pablo Iglesias se le está viendo un poco el cartón ya porque tiene unas tragaderas tremendas. O sea, con tal de ser vicepresidente del gobierno, se ha tragado esto, de lo cual encima ni le habían informado. O sea, que manda menos en el Consejo de Ministros de lo que él quiere hacer aparentar que manda, y se tragará los presupuestos generales del Estado, porque evidentemente no se van a poder aprobar unos presupuestos generales del Estado conforme a los criterios y los ítems que quiere incorporar en esos presupuestos Podemos, porque eso es totalmente incompatible con el rescate europeo, con los 140.000 millones que van, y va a hacer todo el marketing que quiera, pero se lo tragará, para engañar a su propio, pero se lo tragará. Segunda cuestión muy importante, el IBEX. Yo en el gato del jueves pasado decía que me parecía la reunión del IBEX del lunes pasado representa muy bien quiénes son los tipos que están arruinando España, porque tú decías una cosa, ahí había un señor al que le hacían la CLA, que es un tipo que desde que lleva en el gobierno, bueno, es que ya este año, y estaba decreciendo la economía española, pero es que este año tiene el dudoso honor de que en un trimestre se ha cargado, en un semestre se ha cargado el 20% de la riqueza de los españoles. Es decir, una quinta parte de la riqueza de los españoles se la ha cargado en medio año este tipo. Pero claro, es que los otros estarían encantados y tienen muchas concomitancias con él, porque como decía Julio, es que ellos no son los dueños de las empresas. No, es que algunos de los tipos que estaban sentados ahí se han cargado el 75% de la riqueza de esas empresas. Porque hay empresas españolas que en bolsa están en la ruina más absoluta, que yo no sé cómo no van a la Junta General de Accionistas y les corren a gorrazos, porque están descapitalizando todas esas empresas. Pero claro, es que hay un pequeño problema, y veíamos en esa reunión cuáles son esa endogamia política y económica y por qué se favorecen esas fusiones y por qué es más fácil manejar a 3 que a 30. Y ahí están representados todos estos. ¿Qué ocurre? Que aquí estos tipos viven muy bien con el Partido Socialista. El IBEX vive fenomenal con el Partido Socialista y con Podemos. Porque todo esto de que van a subir los impuestos a los ricos, etcétera, etcétera, al final quien acaba sufriendo todas estas políticas descerebradas de desmantelamiento de la riqueza nacional es la clase media y, por supuesto, la clase baja, que son los que más afectan. Los ricos, yo daba un dato el otro día, de la huida de capitales que ha ido en este país. Los fondos de inversión españoles, los que eran rentables hasta hace tiempo, porque la bolsa española está comatosa, y en los últimos 3 años, desde que ha llegado este tipo al poder, que iba a inventar el mundo, la decencia, la regeneración democrática, la transparencia y el fomento del parlamentarismo, pues esto, que no ha hecho nada de todo eso, desde los últimos 3 años han ido bajando los fondos cotizados en bolsa española. El más importante de todos ellos, que era el Santander Small Caps,
1.300 millones de capitalización en 2017. Ahora tiene poco más de 100 millones de euros de capitalización. Ese es un dato que nos indica que los ricos y la gente que tiene el dinero de verdad no confía, porque aquí hay un problema importantísimo, que es la confianza. Y nadie confía en este gobierno, ni dentro ni fuera de España. Y por lo tanto la gente se lleva el dinero. Y eso lo que hace es un empobrecimiento de la economía las portadas y los titulares se los llevará el malvado Donald Trump, que ya está creando empleo, que ha llevado la bolsa americana a máximos históricos y que tiene a toda América poniéndose a trabajar. Y que ha protegido la economía nacional. Por supuesto. Lo que pasa es que han optado, yo creo que el gobierno de Sánchez en este momento, de Sánchez Podemos, ha optado por la propaganda interior sin importarle la situación comparativa de los españoles con el resto de Europa. Es decir, la situación tanto de la pandemia como la situación fundamentalmente económica en España es sustancialmente distinta de la de casi cualquier otro país europeo. Pero, sin embargo, los medios de comunicación o la opinión, los mecanismos de comunicación están tan abrumadoramente controlados que la percepción del público no es esa. No es esa. ¿Controlados o comprados? Sí, y entonces, 15 millones, claro, hay una cosa, bueno, lo habréis comentado 1000 veces, pero antes lo citábamos, es que aparentemente el comité o el grupo técnico que va a decidir sobre el reparto, bueno, esto hay mucho que decir porque esto no es exactamente así, pero el comité que supuestamente va a decidir sobre el reparto de los 140.000 millones de euros provenientes de Europa está presidido por el responsable de la propaganda de Pedro Sánchez, por Iván Redondo. Esto ya se comenta por sí mismo. Repito que esto va a tener sus matices porque esto, al final, nosotros no vamos a poder hacer lo que nos dé la gana, para bien o para mal, pero es que es escandaloso. Pero es que no solo eso, es que eso viene precedido de algo gravísimo y yo es que lo repito porque es que yo tengo esperanzas de que repetirlo sirva para algo, pero es que no sirve para nada. Es que las ruedas de prensa y las decisiones, repito, las decisiones epidemiológicas que anunciaba el infecto Fernando Simón, las decisiones epidemiológicas, estaban previamente filtradas por Iván Redondo. No se ha hecho ni prevención de las muertes ni prevención de la pandemia. Solo se adoptaban decisiones y estaban previamente filtradas por las necesidades de propaganda del gobierno. Eso, es decir, no es gravísimo. Eso lo conocemos en la historia, ¿verdad? Que lo conocemos en la historia, este tipo de cosas. Sí, pero eso es criminal. Yo estoy convencido de que han muerto decenas de miles de personas y se ha hundido la economía española sencillamente por no perjudicar las intenciones políticas y propagandísticas del gobierno Sánchez. Sí. Y lo que estoy diciendo es gravísimo. Entonces, no sé, quiero que me venga alguien a detener o que detengan a alguien. No dice nada a favor ni del país, ni del gobierno, ni del partido que lo soporta, ni del presidente, ni de nadie. Sí, yo creo que lo dijiste tú muy bien el otro día en El Gato Asís. Tú decías, el problema no ha sido la pandemia, sino el problema ha sido la gestión de la pandemia. Porque, como tú muy bien has comentado, hay otras economías europeas que se están recuperando a un mayor ritmo, que han sufrido menor deterioro que la economía española, pero es que nosotros estamos en todos los rankings en los peores. Bueno, a la altura de Burundi y cosas de estas, claro, que es donde nos quieren llevar. Y os voy a decir, os cuento una anécdota de ayer. Estábamos al lado de una terraza y la terraza estaba llena. Éramos 3 personas y nos queríamos sentar a tomar un café. Y entonces vi una mesa que había 3 chicas jóvenes de 22, 24 años. Me acerqué con la mascarilla, por supuesto, a ellas. Y muy serio les digo, perdonen, pero ya han pasado 20 minutos. Ahora en la nueva normalidad, a partir de los 20 minutos, la gente más joven tiene que dejar la mesa a la gente más mayor. Serio, ¿eh? Miran las 3. Sí, es así. Digo, en la nueva normalidad es así. A los 20 minutos, los jóvenes tienen que dejar la mesa a los más mayores. Vale. Y se iban a levantar. Digo, no, es una broma, hombre, es una broma. Me retiré. Pero es significativo. Pero espera, voy a una esquina de una acera. Lo digo por echarle un poquito de humor a esto, ¿no? Y pueden hacer pruebas de este tipo, ¿no? Y venía una señora caminando, tranquila, despacio, una señora de 40 años. Me acerco a ella y le digo, perdone, señora, mire, ya me perdonará, pero es que ahora en la nueva normalidad esta zona de la acera es para andar más rápido. No se puede andar lentamente por esta zona de la acera, de la calle.
Mira a la mujer. Dice, ¿cómo? Lo que le estoy diciendo, usted o camina rápido o no puede caminar por aquí, es la nueva normalidad. Ay, perdone, perdone. Y se puso a caminar más rápido. Yo pensaba, decía, pero ¿qué nos está pasando? Sumisos aconejados. Sí, es que ese ¿Qué nos está pasando? Son ejemplos muy significativos. No, pero podéis hacer la prueba. En la nueva normalidad, si te quitas la mascarilla eres hombre muerto. Pero vamos, si alguien con un prismático te ve en una zona de la montaña, a 2 kilómetros, sin mascarilla, puede llamar a la Guardia Civil. Bueno, una chica la detuvieron ayer porque estaba contagiada, era asintomática y entonces se fue a hacer surf. Y la sacaron de la playa detenida porque a lo mejor se contagiaban los peces. Y están llegando miles de tíos con las pateras que sabemos que traen COVID, muchos de ellos. Sumisos, entre otras cosas. Y les dan la bienvenida, les ponen una manta, les dan un bocata. Y a esta chica si a la surfera en vez de ir va al de Open Arms a rescatarla, pues le dan un premio o algo a la surfera. Es de locos. Sin embargo, el poder político, incluso en este tema de la pandemia, ha hecho barbaridades, pero incluso en cuanto a las medidas de prevención. Hemos tenido a Pablo Iglesias con toda su, sin hacer cuarentena, a Pedro Sánchez con media familia infectada y saltándose todas las normativas. Y sin embargo aquí estamos aconejados, nos dicen que hagamos cualquier otra. Yo ayer fui a sacar a mi querido Sándor y se me cayó la mascarilla, estaba por el campo, cerca de mi casa, se me debió caer la mascarilla y me encontré sin mascarilla. Entonces dije, bueno, pues no sé, estuve por entregarme a la Guardia Civil. No sé si... Pero en vez de eso opté porque cuando llegué al lugar civilizado comencé a correr. Como iba con zapatillas de deporte, comencé a correr. Y entonces me vino muy bien pues porque estuve 15 minutos corriendo, luego ya lo pagaré. Pero la verdad es que, claro, tener miedo... Sí. ¿Por qué? Porque, sí. Eso es lo que se ha fomentado durante el confinamiento, que la gente tuviese miedo y gente no la responsabilidad individual, el miedo. Sí, el miedo. Y además lo peor es que eso le pasa a la gente buena. Sí, claro. Porque si le pasara a la gente mala dirías, hombre, hay una manera de mejorarlos. Pero a los malos no les pasa eso. Enseguida seguimos con nuestro retroceso de libertades. Antes vamos en directo a la redacción. Cristina Ramos, hola otra vez, para hablar de subvenciones. ¿En cuáles nos hemos fijado hoy? ¿Qué tal, María? Muy buenos días de nuevo. Pues efectivamente vamos a seguir haciendo ese repaso de las subvenciones, en qué gastan, en qué invierten el dinero el gobierno o las comunidades. En este caso nos centramos en la Comunidad de Madrid y hoy voy a hablarles del colectivo que engloba a las familias y también a las ayudas sociales. Una de ellas es la Fundación Secretariado General Gitano. ¿Cuáles son sus actividades? Bueno, pues lo van a ver ustedes, hemos buceado por su página y entre ellas están un programa social, educativo y laboral dirigido a la población gitana. Actividades que contribuyen a alcanzar la plena ciudadanía de las personas gitanas. Evitar toda forma de discriminación es uno de sus lemas. Promover el reconocimiento de la identidad cultural de la comunidad gitana y además desde esta página pueden acceder a nuestras áreas de trabajo y a los servicios que ofrecemos. Eso es lo que encontramos en su página, sin embargo, efectivamente, nos cuentan muy bien, nos desglosan a qué invierten, a qué dedican su tiempo, cuáles son estas actividades, pero no encontramos ni rastro de las subvenciones del dinero que reciben, en este caso, de la Comunidad de Madrid. En este mismo, como les decía, en este mismo área de ayudas social, de familia y de igualdad, también hemos encontrado otra organización que nos ha llamado mucho la atención por el mismo motivo, y es Transexualia. Vamos a ver su página web porque en su actividad, dicen, se desarrollan programas para la atención social al colectivo de lesbianas, gays y transexuales. Además, dicen que quieren combatir y trabajar para facilitar y aliviar el riesgo de estrés y la discriminación laboral, social y familiar que han de enfrentar la diversidad de género en sus vidas. Además, también encontramos documentos de interés tales como artículos médicos, atención sanitaria, documentación de apoyo, servicios o incluso artículos relacionados con la actividad sociolaboral. Sin embargo, nos volvemos a encontrar
con el mismo problema, que de esas subvenciones que facilita la Comunidad de Madrid a esta organización al desarrollo de estas actividades que dicen ellos llevar a cabo, no encontramos ni rastro de en qué se gastan el dinero, cuál es esa cantidad que dedican a unas actividades y a otras, de esas ayudas que perciben de la Comunidad de Madrid, porque efectivamente ambas organizaciones que les he contado yo aparecen en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid. Gracias, Cristina. Nuestras administraciones públicas, no solo gobierno, insistimos, también comunidades y ayuntamientos que no han recortado en absoluto durante la pandemia el reparto de esas ayudas, que en muchos casos no se justifican. Y no queremos dejar de denunciar hoy en el programa algo que ya les hemos contado en otras ocasiones, y es el problema que padecen muchas personas a las que se les han terminado ya las diferentes ayudas que percibían. Por ejemplo, la de desempleo. Hay además personas mayores de 52 años que no pueden gestionar nuevas ayudas por el colapso del SEPE. Hoy además tenemos nuevos datos sobre el ingreso mínimo vital. De las 900.000 solicitudes que ha recibido el Gobierno, solamente se han tramitado el 10%. Hay aproximadamente unas 75.000 familias que ya están recibiendo estas ayudas, pero esto tiene trampa. Estas 74.119 familias ya recibían una prestación por hijo a cargo anteriormente. Simplemente se les ha eliminado esta ayuda para cambiarla por la renta mínima. Nosotros además hemos querido bucear un poquito en la hemeroteca y recordar el anuncio que hacía Pablo Iglesias, precisamente vicepresidente segundo, a principios de junio. Él anunciaba de esta manera la aprobación del ingreso mínimo vital, que, insistimos, 3 meses después solamente llega al 1% de familias que ya recibían otra prestación. Para nuestra democracia, y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este Gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Y es que el ingreso mínimo vital es compatible con otros ingresos, incluidos los ingresos laborales. Sino además establecemos un estímulo específico al empleo para asegurar que para las personas que reciben el ingreso mínimo, conseguir un trabajo nunca pueda suponer una pérdida de ingresos. Si alguien que está cobrando el ingreso mínimo vital de repente consigue ganar 100 euros más al mes, no se le restarían 100 euros de la prestación, sino algo menos. Así se garantiza que siempre resulte conveniente para quien cobra la prestación aceptar un empleo y se desincentiva la economía informal. Podrán solicitar la prestación todas las personas que tengan entre 23 y 65 años o desde los 18 si hay menores a cargo que lleven al menos un año de residencia legal en España. El acceso al ingreso mínimo vital dependerá exclusivamente del nivel de ingresos y del patrimonio de la persona que lo solicite. Respecto a los ingresos, se puede solicitar si los ingresos totales del año anterior son inferiores a la renta garantizada anual, de acuerdo con los umbrales que ya hemos explicado. Por ejemplo, en el caso de una unidad de convivencia con 2 adultos y 2 menores, sus ingresos en el año anterior no deben superar los 10.500 euros. En primer lugar, les anuncio que se les concederá de oficio de forma inmediata a todas las personas que ya estén percibiendo una prestación por hijo a cargo. Para el resto de potenciales beneficiarios, el acceso a la prestación se hará mediante una solicitud de la propia persona interesada, preferentemente a través de la sede electrónica de la Seguridad Social. No será necesario... Bien, pues todos esos anuncios eran simplemente mentira. Es un mal actor, es muy malo como actor. Os pasé el otro día unos datos. De los 700 o 800.000 peticiones, solo se han tramitado 4.100 nuevas peticiones, de las nuevas, ¿eh? Sí, sí. Porque las otras que ya hay 74.000 que ya cobraban y les han cambiado de prestación, con lo cual será más tomadura de pelo. Porque no eran compatibles, además, como él decía, ya, la prestación. No, claro, pero será más tomadura de pelo, pero es lo que decíamos antes, ¿no? O decíais vosotros, ese gobierno solo vende, es puro marketing, pura propaganda. Puro gesto, se decía antes. Entonces, como la gente se lo acaba creyendo, y no digamos la pobre señora que empieza a correr porque Julio le dice que tiene que correr, pues a ver si no se va a creer lo que dice este tío. Verdaderamente tremendo, ¿eh? Claro, pues si una señora al azar se cree eso, se puede creer lo que quieras. Por eso es tan Estamos importante en Alicia y País de las estimular Maravillas. que todos nos pongamos a pensar. Yo creo que ayer dijimos muchas cosas en este sentido, de que el confinamiento yo creo que ha animado la introspección y ha animado la reflexión y el encontrarse con uno mismo, el silencio, todas esas cosas que hacen pues que uno descubra qué significa ser humano
y para qué está aquí, y qué es lo que vale la pena hacer y lo que no vale la pena, y todas esas cosas que en el ruido, en el murmullo se pierden. Pues se pierden y no te dejan centrarte en lo verdaderamente importante, ¿no? El asunto es que más que animado, es que debería haber animado a, pero me parece que ha animado muy pocos. Bueno, pero también intellectus apretatis discurrir que rabiam, ¿eh? Ahora la gente se va a poner a pensar, se va a poner a innovar, se va a poner a crear. Estoy seguro, porque yo en ese aspecto tengo una enorme confianza en la mayoría del pueblo español. Hay otra minoría que está instalada en el rencor y en la envidia, y va a ser muy difícil sacarla de ahí, pero la mayor parte de la gente es gente buena y tienen ganas de hacer cosas. Vamos a ir a una pausa, Julio, te tengo que despedir. Pero bueno, como me dejas bien acompañada, te perdonaré. No, si me despides, las cosas son como son. ¿Cómo? Pero vamos, no sin antes pedirles a nuestros espectadores que no nos despidan ellos, que nos permitan mantener esta televisión a flote y que para eso pues nos llamen y nos apoyen y adquieran pues el pack de España. Exacto, como van a tener 2 minutos ahora para llamarnos, les recuerdo que si quieren conseguir el lote España en el corazón lo pueden hacer y les enviamos a sus casas la cartera. Esta no es la mía, pero yo la llevo exactamente igual en el bolso. El llavero, que también lo llevo, no les voy a mentir. La corbata no la llevo, pero te la has puesto ya. Hemos vuelto a nuestro uniforme, aquí está, también con nuestros colores. Y el libro de José María Pemán, La historia de España contada con sencillez. Lo pueden conseguir llamándonos al 916162464, escribiéndonos un email a club@eltorotv.eu o entrando en clubdeamigos.eltorotv.com. Les recuerdo también que ahora con este lote y con el de libros de la Beata Ana Catalina les mandamos 2 paquetitos como este, con 10 mascarillas cada uno, 20 mascarillas quirúrgicas en total. Aprovecho y les recuerdo 2 cosas más, que tenemos ya perfil de Instagram del Club de Amigos Toro TV, ahí lo están viendo, donde van a encontrar muchísimo contenido especialmente interesante para los socios del club, y además que Homo Legends ha lanzado este libro que tengo en mis manos, Toda la verdad sobre el coronavirus, de Rafael Rossi, que ha estado con nosotros ya en varias ocasiones, volverá a estar en las próximas semanas y que es realmente una investigación, una auditoría de la gestión del Gobierno de España durante la pandemia, que realmente no tiene desperdicio. Van a encontrar toda la cronología de los hechos para que no se nos olvide lo que ha pasado. 2 minutos y regresamos. Encaramos la recta final de la redacción abierta de la mañana. Julio introducía al inicio del programa un asunto fundamental, y es esa petición de la Fiscalía al juzgado número 42 de Madrid para que investigue a Neurona por los contratos relativos a Podemos. Todo esto parte de la denuncia presentada por el ex jefe jurídico de la formación, José Manuel Calvente, tras ser despedido porque parece ser estaba investigando irregularidades contables en Podemos. Y sabemos ya que el Partido Socialista ha reculado y ha frenado este mismo martes en el Congreso de los Diputados la tramitación parlamentaria de la Comisión de Investigación sobre esta presunta financiación ilegal de Podemos solicitada por el Partido Popular. La mesa de la Cámara tenía el voto favorable de los socialistas en principio, Partido Popular y Vox, pero en el último momento, y supongo que tras conocerse esta mañana las novedades de la Fiscalía, han dado marcha atrás. ¿Qué podemos comentar, María? No hay como tener amigos, ¿no? Claro, este señor que montó una moción de censura, por mucho menos, contra Mariano Rajoy Brey y su gobierno, pues ahora se niega a que podamos saber mínimamente cuáles han sido los cauces de financiación que todos intuimos de Podemos, pero que no ni siquiera va a querer que se forme una comisión de investigación en el Congreso. Yo espero que rectifiquen, porque claro, si este señor vino a regenerar la política española, si este señor apostaba por la transparencia, si este señor apostaba por otorgar mayores competencias al Parlamento, etcétera, etcétera, pues de nuevo está incumpliendo. Pero es que lo que hace es que este señor siempre hizo una cosa y hace totalmente lo contrario. ¿Os acordáis en la campaña electoral cuando decía que iba a volver a poner como delito en el Código Penal la convocatoria de un referéndum ilegal? Pues ahora no solo eso, ayer nos anuncia que lejos de hacer eso lo que va a hacer es rebajar el delito de sedición. O sea, es todo lo contrario, es una mentira total y absoluta. Viven instalados en la mentira. Y eso lo que tiene que hacer la sociedad española es verlo claramente y exigir a sus políticos que cumplan sus promesas, que gestionen eficazmente y que la política al final acabe siendo eso, política con mayúsculas.
no politiqueo con minúsculas y vivir instalados en la propaganda y en la falacia y en la mentira perpetua. Respecto a las noticias que estamos comentando, las más inmediatas, quiero decir, porque entiendo que el fiscal de Madrid ha entendido que existen indicios suficientes sobre la trama, sobre la financiación de Podemos mediante la entidad Neurona, ligada, cómo no, al ínclito monedero, pero no respecto a la presunta caja B del partido y a la, iba a decir inflación, pero al precio, a los sobreprecios de las obras de la sede de Podemos. Pero lo que nos damos cuenta, lo que yo quería señalar es que en realidad todo lo ligado a Podemos desde su inicio es que tiene unos visos de ilegalidad muy fuertes. O sea, en primer lugar, aquellos $425.000 famosos, otras percepciones anteriores, lo que revela es que ya Podemos no es más que un paso en una operación que ya antes era de influencia mediante medios de comunicación, etcétera, y por la que recibía financiación personal y societaria, Iglesias, Monedero, etcétera, y luego se decidió hacer un movimiento político. Es una línea continua. Hay una cosa que yo he dicho muchas veces y que me lo han reflejado en algunas redes sociales de forma, creo que un poco deformada, pero yo lo digo para que quede claro. Yo creo que la cantidad de dinero que recibe Podemos de fuentes, llamémosle así, discutibles, es decir, estamos hablando de HispanTV, estamos hablando de los pagos mediante fundaciones del gobierno venezolano, tanto por trabajos supuestamente hechos por esas fundaciones, como por trabajos supuestamente hechos por Monedero, Iglesias y otras. Es decir, estamos hablando de muchísimo dinero y de dinero proveniente de entidades extranjeras y de dinero que se utiliza bien para propaganda política en España, bien para un movimiento político como puede ser Podemos. Y yo hay una cosa que he dicho y que repito. El problema no es que Podemos tenga una caja B. El problema es que Podemos no puede no tenerla. Es decir, es tanto el dinero que le llega de fuentes ocultas que por fuerza tiene que tener caja B. Eso explica la presencia del tesorero de Podemos en la compra de la mansión de Iglesias. Seguramente. Es decir, ¿por qué? Porque una forma de blanquear dinero negro es, ¿cuánto cuesta esta mansión? 1.200.000. Bueno, vamos a dejarlo en 600.000 y los otros te lo doy en el bolsillo. Como eso, todas las cosas que se puede usted imaginar. Conozco con menos detalle el tema de las obras de la sede de Podemos, quiero decir, no sé, pero estamos hablando, todo de lo que estamos hablando, eso que no quiere investigar el fiscal, es dinero público. Lo que estamos hablando es de dinero de un partido político en el que también, se podrán llamarse rumores o lo que sea, pero también se produjo un crowdfunding, una supuesta aportación por particulares. Ahí el dinero negro también puede entrar, ¿eh? No, claro, es que los indicios claros, vamos a ver, hubo, por ejemplo, personas que no tenían trabajo, no tenían ingresos o tenían unos ingresos de menos de 300 euros mensuales y aportaban 5.000 euros, 10.000 euros, etcétera, y luego se sorprendían porque se veían en una lista. Eso, un crowdfunding, ese crowdfunding hay indicios de que podría haber sido también un blanqueamiento de dinero. Es decir, que de lo que estamos hablando es de que no hay nada, salvo el sueldo de los diputados y los ministros, el cuantioso sueldo que ahora van casi a quedarse íntegro. No hay nada en Podemos que sea aparentemente legal. Esto es así. De todos modos, es todo un paquete, porque sí. en eso va a caer Evo Morales. Sí. Y por cierto, acaban de condenar a Correa también. Acaban de condenar a Correa, sí. O sea, que todo el gremio de lo que sería Puebla ahora o en su momento fue el Foro de Sao Paulo y compañía. Entonces, ese gremio parece que su afición por el euro, en el caso de aquí, y el dólar, en el caso de ahí, era elevada. Sí. Siempre así. Y lo del crowdfunding es un cachondeo muy interesante. Antes se hacía otra cosa. Yo recuerdo haber estado en un partido político una vez, en un acto, y entonces al final pasaron como una barratina, eso que se pone en la cabeza, como un cojo frigio, un gorro frigio, ¿no? Y entonces pregunté, ¿por qué pasan eso? No, porque la gente pone donativos. ¿Y cuántos saldrán? No, pues varios millones, me dijeron. Me lo explicas y dices, tú cállate. Varios millones. Pues salieron varios millones. Claro, sí. Claro. Y la barratina esta estaba bastante vacía, por cierto. Sí, pero ahí la gente dejó varios millones.
De pesetas, también diré. Yo tengo una teoría... Era pre-euro eso. Tengo una teoría, Josep, si me permites exponerla, pero esto es una pura teoría, Claro. esto no son datos. Quizá me equivoque. Es posible que el gobierno Sánchez se vea obligado a prescindir de Podemos. Porque... Tarde o temprano, sí. Sí, incluso, pero yo me refiero a en el corto plazo, en el sentido de que es posible que la situación desastrosa y los fondos que proporcione la Unión Europea estén condicionados a cierta seriedad presupuestaria o a un gobierno de concentración, etc. Entonces yo me imagino, y es una pura teoría... que esté Ciudadanos. Sí, pero me imagino que si llega un momento en que el gobierno Sánchez tiene que prescindir de Podemos, está preparando ese escenario para que parezca un accidente, que dirían en la mafia. Eso ya está preparado. Así. Es decir, sí, es decir, ya llevamos viendo 2 meses que esa operación está en marcha. Exactamente, pero que quiero decir que en un momento dado no prescindirá de Podemos por una operación de moderación de cara a la Unión Europea, sino que dirá, uy, aquí se roba, uy, aquí se juega, ¿no? Y entonces de repente descubrirá que Pablo Iglesias y su organización cometen una ilegalidad de cada 2. Y mientras no lo echas, lo tienes débil. También, no es mejor cosa que cada tener vez le está claro. debilitando más. Y además es una operación interna, ya lo hemos comentado aquí en alguna ocasión. A pesar de este veto, esto es lo que vemos, ¿no? Lo que vemos de manera más tangible, este veto, ¿no? Ahora es que eso sería definitivo. Exactamente, no. O sea, eso sería la ruptura total del pacto gubernamental. Justo lo que hay que hacer es tenerlo cogido por los dentistas, lo ¿no? que vemos y lo que no vemos es otra cosa. Lo que no vemos es ese drenaje continuo de todas las noticias que están saliendo contra Podemos, etcétera, y esa operación ya está en marcha. La operación de salida de Podemos del gobierno está en marcha. Lo cual a mí no me disgusta, ¿no? Porque me parece que sería lo más sano para nuestra democracia. Sí, pero como decía, es que no se vaya el que le puso. Pero como decía, claro, ese es el gran problema. Porque no nos olvidemos que lo puso alguien ahí. El papel de Pablo Iglesias en particular y de Podemos en general es el que yo comentaba anteriormente y estaba diciendo ahora Asís también. Es que estos tipos han aprovechado la coyuntura y han recogido dinero de determinados países precisamente para desestabilizar nuestro sistema democrático. Es que están en eso y esa es la función principal de Podemos y, por supuesto, la financiación que tiene Podemos viene por esas vías. Son unas vías ilegales porque no respetan la ley orgánica de financiación de los partidos políticos. Mi duda es que la iniciativa parta de esos tíos, creo que no. La iniciativa parte de los que quieren desestabilizar España a través de esos tíos. Claro, pero esos tíos no dan para tanto. No, pero ellos han aprovechado esa coyuntura, por eso digo, han aprovechado esa coyuntura y han cabalgado en esas contradicciones, como ellos mismos dicen. Hay un punto que a mí me preocupa, porque cuando haces predicciones de lo que va a ocurrir en un gobierno, tiendes a imaginar conveniencias políticas como la guía de la predicción, pero es que no siempre ocurre ahí, porque el factor humano muchas veces lo determina. ¿A qué factor humano me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al ingente dinero venezolano que ha llegado a todos lados. Es decir, yo no estoy sugiriendo que el señor Ábalos reciba a Delcy en el aeropuerto y a otros personajes y ayude a que 40 maletas pasen no se sabe a dónde por motivos crematísticos. Yo no estoy sugiriendo eso. Pero lo que afirmo rotundamente es que hay mucho dinero de la narcodictadura venezolana que ha llegado a Madrid. Por ejemplo, se sabe que hay muchos inmuebles en el barrio de Salamanca y en muchos otros sitios, en zonas privilegiadas de Madrid, y me imagino que en otros lados también, que han sido adquiridos. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimo dinero robado, por una parte antes del dinero de petróleo de Venezuela que se llevaban y ahora del narcotráfico que controla, entre otros, el ejército. Bueno, una parte lo controla la cúpula del ejército venezolano. Entonces, ¿cuánto de ese dinero ha llegado a miembros del gobierno? Lo pregunto así, ¿por qué digo a miembros del gobierno? Pues porque hay miembros del gobierno, Ábalos, hay las conexiones del que fue Morodo, del que fue el embajador chavista. Eso está más claro porque se le ha pillado. Más claro porque se le ha pillado 34 millones de euros. Quiero decir que ya sabemos que hay mucho dinero que ha ido a prebostes del Partido Socialista Obrero Español en fin, nadie recibe 34 millones de euros por nada. Y hay quien acusó a Zapatero de haber recibido una mina de plata, de oro. De oro, sí. De oro, ¿no? Sí. Quiero decir, ¿cuánto de esto va al partido como institución y cuánto de esto va a miembros del gobierno? Costará saberlo. ¿Cuánto de esto se ha utilizado para sobornar, para controlar a miembros del gobierno en esa estrategia podemita? A mí me llevaban informaciones que me decían que los miembros del gobierno del PSOE, los miembros del PSOE en el gobierno, perdón por la torpeza de mi expresión, no se dividían entre más cercanos o menos a Podemos,
sino entre comprados y no comprados. ¿Te dijeron algo más? Sí, vale. pero nada que vayamos a decir. Hasta aquí puede leer. No, pero para tener una conversación aparte. No, ese es un análisis interesante con el que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? El que se acaba de hacer. Pero fijaos que este tipo de cosas tardan en saberse, pero al final se acaban sabiendo. Porque siempre hay alguien que acaba seguramente no con filtrando, no con todos los datos, pero sí. siempre hay gente que, por lo que sea, por despecho, por cualquier tipo de cosa, porque no ha entrado en la operación, le han dado menos de lo que general entrado. siempre es por despecho, ¿eh? Sí, pues esto esto se acaba sabiendo y lo acabaremos sabiendo, sin duda. Hombre, no hay un español al que le haya venido mejor la pandemia que a Ábalos, que lo tenía la oposición hombre, contra Ábalos, las cuerdas Ábalos, y el efectivamente, asunto se diluyó. con el Delsigate le ha venido estupendamente, pero aquí estaremos en algunos sitios para recordarle el Delsigate. No está enterrado el Delsigate. Sí, pero es una pena que al final... Hombre, pero han pasado muchos meses Hombre, ya. sí. Era el momento. Pero es una pena que al final estas cosas vayan a salir por la... Vamos a ver, yo predigo, es pronto para decirlo, pero que Trump ganará las elecciones en Estados Unidos y me temo que es muy posible que la caída de determinados personajes aquí, por sus relaciones con el régimen venezolano, tenga más que ver con persecución desde Estados Unidos que con la justicia interna, en la cual yo no creo. Tienes razón, Antonio, que la mayoría de estas cosas se acaban sabiendo, pero que se sepan no siempre significa que se haga justicia. Sí, eso es verdad, no siempre, porque luego ya sabes que hay... Ya sabes que este tipo de cosas luego siempre está, que si las prescripciones, que si alguna nulidad de actuaciones o cosas de estas, pero es verdad que no siempre se acaban juzgando y se acaba condenando a los culpables, pero saberlo, lo vamos a saber, no os quepa la menor duda, tarde, temprano, pero yo creo más tarde que temprano, pero lo vamos a saber, ¿eh? Lo vamos a saber. De momento, en este escrito de la Fiscalía vemos algún cambio de tendencia, ¿no? En el caso Dina parece ser que los fiscales actuaban casi en colaboración con Podemos, según han ido publicando muchos medios, especialmente Confilegal, y ahora es verdad que esta investigación se pide para Neurona, no para Kinema, la cooperativa de Rafa Mayoral, sino para la asesoría de Monedero, tampoco es verdad para esas obras, pero hombre, ya hay un primer cambio, ¿no? Pero eso está dentro de lo que muy bien ha definido ahora Asís como el accidente, ¿no? Eso todo tiene que parecer un accidente, es decir, no es casualidad, el gobierno no va a parar, a pesar de que, como estamos diciendo, aquí se posiciona de cara a que no haya una comisión parlamentaria. Este gobierno cada vez está más decidido, y sobre todo el presidente de gobierno está cada vez más decidido a quitarse a Podemos de en medio, porque es insostenible la situación interna que genera de tensión, de obstaculización en el desarrollo de determinadas políticas, y sobre todo con todo esto que está saliendo va a ser muy difícil que se mantenga en pie este gobierno, y yo creo que la operación de salida de Podemos del gobierno está en marcha desde hace al menos un par de meses, si no ya desde que se compuso el gobierno en enero. Pero ahí gracias al virus, ¿eh? O sea, el virus tendrá un efecto, dentro de los muchos malos efectos que tiene un efecto colateral que va a ser el hundir a Podemos. Sí, lo que pasa es que... Porque evidentemente no hay, porque en la cabeza de Pedro Sánchez, que no podía dormir, le comentó que estuvo encantado de dormir con esa gente. Pero ellos han hecho mucho no podía también. Dormir, sí, ya, pero podía dormir era lejos de él. Le iba francamente bien, ¿no? Entonces, de golpe se encuentra una variable externa que te hunde a un país y se da cuenta que el resto no acepta. Y si no hubiese sido por el COVID, hubiese sido por otra cosa. Yo pero hubiera tardado mucho más, ¿eh? Hubiese tardado probablemente. Si la economía hubiera ido bien... Pero el retrato también de los ministros de Podemos... Alguien de verdad, el retrato de los ministros de Podemos han hecho alguna cosa. Si es que estos tipos no trabajan, entre otras cosas no trabajan. Mira, la única ministra que está haciendo algo, y se le nota que está haciendo algo, pues, es Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo. Es la única que tiene un retrato, tú puedes estar de acuerdo con ella, yo no estoy de acuerdo con ella, pero da una imagen de laboriosidad y de que por lo menos está haciendo algo. Es que el resto de ministros son un desastre total, son unas calamidades, empezando por Pablo Iglesias. Irene Montero, Pablo Iglesias, Irene Montero, Garzón, Castells... Y por eso es que os quería preguntar... añade los del PSOE también. Son otro desastre, porque hay del PSOE que no sabemos. Por supuesto que hay ministro del PSOE, pero los de Podemos son un desastre, una calamidad pública. Nos quedan 5 minutos, así que os quiero pedir un comentario cortito sobre esto. La pasada semana les contábamos a los espectadores que Pedro Sánchez estaría planeando una crisis de gobierno para forzar la salida de Irene Montero y de Manuel Castells. Hoy Luca Constantini cuenta en Voz Populi cómo se está produciendo
una guerra interna en el seno de Izquierda Unida. Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, querría hacerse con el control de la formación y, además, de esta manera se facilitaría que Alberto Garzón saliese del gobierno. Parece ser que incluso Pablo Iglesias le habría dicho a Pedro Sánchez que no le importa que pierda su Ministerio de Consumo Alberto Garzón. Además, paralelamente, lo que quiere Podemos es hacerse con el control de la estructura territorial de Izquierda Unida, algo que Podemos no ha conseguido llegar a tener en todos estos años. Así que a lo mejor no vemos salir a Irene Montero, sino a Alberto Garzón. Pues sería de justicia, porque desde luego la operación que hizo Garzón con Izquierda Unida, poniéndole al servicio de Podemos, ha hecho un flaco servicio a la democracia española. O sea, que se quiten de en medio a Alberto Garzón se le estaría muy bien merecido por las decisiones tan erróneas que ha tomado este señor con respecto a Izquierda Unida, que además es que no le pueden ni ver en Izquierda Unida, los tradicionales de Izquierda Unida no pueden ni ver a estos, claro, lógicamente, porque es que lo que ha hecho lo vendió completamente. Vendió Izquierda Unida, vamos, por un y además este es el precio que va a pagar la traición que le van a hacer por su mala cabeza y será de justicia. Eso es compatible con la operación que antes comentábamos, es decir, con el debilitamiento de Podemos en el gobierno, ¿no? y Iglesias puede colaborar en esa estrategia, es decir, Iglesias puede prescindir incluso de su querida Irene. Iglesias puede hacer de todo siempre que se le garantice su nicho de poder. Es decir, en la estrategia inicial Errejón-Iglesias, en realidad el más purista era Errejón, porque era el que entendía que era lo que llaman los catalanes el totorresismo, ¿no? El todo o nada. Era el asaltar el poder y el no quedarse con ese nicho del 20%, supuestamente techo máximo de un partido comunista en la democracia española. Sin embargo, Iglesias podría, digamos, pactar incluso, no me toques, y sin embargo nos cargamos a Alberto, intento avanzar en la operación. Pero en todo esto lo que se revela es que quien no tiene escrúpulos ninguno es Sánchez. Es Sánchez. No, Iglesias es un golpe. Iglesias no utiliza el piolet para romper cabezas porque no está bien visto ahora. No, es una cosa que desde... No, si el peor es Sánchez. Pero Sánchez es el peor. Ha sido capaz de filtrar y de tomar o no tomar decisiones epidemiológicas por interés político y por lo tanto causar decenas de miles de muertes, ¿de qué no va a ser capaz? Sí. Ahora, de todos modos, ahí recordar que Errejón, el primer gran cabreo es justo por lo de Izquierda Unida. En el momento que Podemos se fusiona, entre comillas, con Izquierda Unida, Errejón empieza a irse, Sí, porque él en realidad, o sea, Errejón no es que sea... otra cosa, es que la diferencia entre Errejón e Iglesias no es ideológica ni de más o menos extremista, es lo que tú decías, juega otra cosa. Pero Iglesias es el que es capaz de romper con perdón, es decir, no digo yo que Iglesias pueda romper la cabeza con un pioleta a alguien como hacía su admirado Stalin, pero juega a eso, ¿no? Y Errejón en eso era más purista y tenía ciertos visos de razón. Extremista, Errejón es más extremista, lo que pasa es que es un niñato, pero tan niñato como Iglesias. Todos hijos de altos funcionarios y... Claro, bien educados y hay que... Muy bien educados, con mucho dinero, vamos, y que vivan en Vallecas, perdón, mi amigo John Muller, nuestro amigo, vive en Vallecas. Quiere decir, es que vivir en Vallecas... En Vallecas hay de todo también. Hombre, por supuesto. supuesto. Hay de todo. Sí, incluso en el barrio de Salamanca también, porque... Hombre, claro. Porque él va a heredar una casa de su padre en el barrio de Incluso Salamanca. la mayor parte de la gente de Vallecas es gente honrada, la gran parte, gente muy trabajadora. Sí, pero que quiero decir que es que mucha gente de fuera de Madrid o incluso piensa que en Vallecas piensa que Vallecas es una selva. Oiga, yo paso por Vallecas con mucho la Asamblea de Madrid. Ahí, vamos, es un barrio precioso. Perfectamente respetable. Sí, señor. Bueno, pues nos queda un minuto. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros. Muy bien. Nos vamos a Vallecas un momento. Ahora mismo. Acabamos y vamos para allá. No, vamos a preparar el programa de mañana porque recuerden que es miércoles, hay una sesión en el Congreso de los Diputados, así que les acompañaremos desde antes, desde las 9 en punto de la mañana, se la estaremos ofreciendo en directo. Les recuerdo antes de irnos las maneras de contactar con nosotros para hacerse
socio del Club de Amigos, las están viendo, tienen que llamarnos al teléfono 916162464. Si lo prefieren, nos pueden escribir a club@eltorotv.eu o entrar en nuestra página web clubdeamigos.eltorotv.com, desde donde pueden ustedes mismos, rellenando un formulario, generar su alta de manera automática. Y en unos poquitos días les llega a su casa el carnet y ya son socios oficialmente del Club de Amigos. Gracias a que les tenemos detrás, nosotros podemos seguir en esta mesa haciendo nuestro trabajo. Que pasen una muy feliz tarde. Mañana a las 9.